campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Muy bienvenidos, bienvenidas, bicampeones de América por vez número 16. Lo dijimos la semana pasada, hoy estamos cumpliendo nuestra promesa. Vinimos con ropa de Argentina, no todo el equipo de Paritarias Libres, debemos decirlo. Hay gente que está detrás de cámara y zafa por eso, pero igual hay que prender los fuegos en vivo porque es así. Eso Algunos funciona zafaron así. con el pantalón de sus clubes. Y que hay que ver qué clubes también, ¿no? Clubes. Pero bueno, eso es lo importante, que nos sumamos, que acá estamos para festejar. ¿Cómo lo viviste al partido, Ger? Llegué con pocas energías. El sábado, mamita me invita a verlo a los Pumas. Ajá. En la cancha de Vélez contra Francia. Yo nunca había ido a ver un partido de rugby. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Fui con todos los prejuicios encima de lo que Sí. significa ir a ver un partido de Me imagino. rugby. Y encima llego y lo veo al marido de Pampita con Pampita. Dijiste, listo, Digo, se está bueno, cumpliendo. se está cumpliendo todo. Esto va a ser, la tarde va a ser así. Por suerte nos pegaba el sol de frente, así que no sufrimos frío. Ajá, importante porque Fuimos estaba fresco. abrigados y después me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Estuvo bueno el juego, se pasó rápido. Viste que esto se juegan 2 tiempos de 40, pero se va cortando el tiempo, Sí. se frena. Conozco poco sobre el reglamento Yo de rugby, dije- pero sí, Yo dije, esto va a durar más de... se va a hacer largo. Se va a hacer largo. Pero no. Pero no. Y se ganó, cumplió, aparte, Argentina-Francia. Ganamos, Sí, claro. ganamos, festejamos, nos fuimos contentos. Pero para eso fue el sábado. Eso fue el sábado. ¿Y Pero seguiste de gira el ¿por qué domingo? llego con poca energía? Porque estoy volviendo. Darío, hacemos una raviolada hoy. Y Yo conozco la raviolada de Darío. Me levanté el domingo a la 1 de la mediodía. son buenas ravioladas. Así que dije, el juego de la escaloneta. Y todavía falta la escaloneta y Falta todo el un circo de montón. la escaloneta. Pero después, bueno, lo viví muy bien. Me pareció un lindo partido, entretenido. Nos tiene acostumbrados a también en los partidos a ponerle mucha épica, ¿viste? Sí. Se va Messi lesionado, se le infla el tobillo como al Diego, él llora, después entra. No fue un partido fácil, No fue un partido fácil. para nada. Lo termina resolviendo Scaloni con los últimos 3 cambios que aciertan todo. Bueno, bien Scaloneta. A la escaloneta. A mí, sabés que me pasó algo parecido, y voy a aprovechar para mandarle un saludo a la gente que se encarga del sonido en nada más y nada menos que en el estadio Alberto J. Armando y pantalla, porque el domingo nos invitaron a comer también con Rama un guiso de lentejas que fue increíble. Y la verdad es que además le mandamos saludos porque miran siempre Paritarias Libres, Bien, Hernán saludo. sobre todo, así que le mandamos un Yo gran los conozco, abrazo. los conozco a los chicos. Al grandísimo Tuvimos- Jorge Formento también. Grandísimo Vivimos Formento. una gran tarde y después llegamos y básicamente fallecimos, nos dormimos como no sé Metiste cuántas siesta. horas. Y cuando yo me despierto y veo la hora, digo, nos quedamos dormidos. Y ahí Rama me explica, no, Bueno, eso nos salvó. hubo Eso disturbios. nos Y ayudó. bueno, entonces me tiro un cachito más. Así que fue horrible la situación por la cual se estiró el horario, Sí. pero en lo particular, totalmente egoísta de mi parte, diría que a mí Dijiste, me vino bien. ¿Fuiste al obelisco? No, tanto nada. ¿Vos sí? No. Ya Lo está. dudé, pero después dije, bueno, ya está. Muy ya somos domingo. muy campeones, también todo Ya el tiempo está. festejando. Festejamos de otra manera, pero bueno, la verdad es que sí, fue realmente bochornoso Exacto. que haya pasado eso, porque cualquier persona que conozca un poco de fútbol sabe que el público de Argentina y el público de Colombia son muy futboleros. Siempre vemos acá cuando se juega Libertadores o alguna copa en la que también tiene un equipo Colombia, que se vienen hasta haciendo dedo de Colombia en los camiones, o sea, y viene mucha gente de Argentina, ni hablar. Era obvio que eso iba a pasar. Entonces, bueno, ahora se están tirando la pelota, quién fue el culpable, quién no, pero esto también pasó en la final de la Libertadores que jugó Boca en Brasil, también la Conmebol estuvo ahí organizando y la situación fue bastante similar. Entonces hay que ver, ¿no?, qué es lo que pasa con la organización masiva de estos eventos que mueven tanta gente y con tanta pasión como es el fútbol, que nadie se quiere quedar afuera, ¿no? Sí, y aparte con vistas de que se va a organizar el Mundial en Estados Unidos. Ni se más ni puede menos. organizar el Mundial, así que van a tener que tener en cuenta esto. Va a tener que ver con, como decías, con el público, con el fanatismo del público. Porque también lo que yo leía después posterior, el lunes, es que no están preparados para Y ellos un juegan al tipo soccer. de hinchas Pasionales. claro, que se quieren meter sin entrada, Mm. que esas cosas suceden, nosotros estamos acostumbrados, Claro. las sabemos llevar adelante, pero me parece que también se le sobrepasó la situación. Vos me decís, no se te puede pasar, tenés que estudiar todo, pero bueno, anotarán para
Esperemos porque eventos. se viene uno de los eventos más importantes, si no es el más importante, ¿no? Como es un mundial, así que esperemos estar a la altura. Y lo importante es que tenemos una selección que nos da confianza, esto que decías vos, ¿no? Lo que vimos dentro de la cancha, que fue una vez más al equipo actuando así, como un equipo, yendo todos para adelante, dejando todo, partiéndola hasta la Todo última épico, todo pelota, todo fue absolutamente todo épico. Se retiró Di María, el último partido Se de Di María. retiró el Fideo, sí, que la verdad es que también, ¿no? Para hablar sobre la carrera de él, que fue en su momento tan repudiado por algunos hinchas que decían que no tenía que jugar más la selección. Yo no recuerdo otra historia similar de un jugador que dé vuelta tan drásticamente su imagen para el público, ¿no? Porque era eso, era la mayoría diciendo que no juegue más y ahora lo ama toda la Argentina, porque claramente hizo méritos para eso y nos deja también una enseñanza a reflexionar que a veces no hay que dejarse llevar tampoco, ¿no? Por unas primeras impresiones hay que bancar, hay que aguantar. El equipo funciona y en base a esto también, viste que se desprendió la idea de esto que vemos en el equipo de la selección, este sentido de compañerismo, de equipo y de ir todos para adelante. ¿Se puede pasar a la sociedad argentina o es algo que se termina el partido y ya está? Queda ahí. ¿Vos cómo lo ves? No, yo creo que sí, hay un montón. Aparte hay casos en la sociedad argentina y en la política argentina de liderazgos fuertes, de liderazgos claros, que tienen un plan, que tienen método, que trabajan, porque también me da la sensación que Scaloni con todo su equipo son pibes que trabajan 24/7 para conseguir el objetivo. Eso se contagia a los jugadores, que también son todos muy disciplinados, muy profesionales y con un objetivo claro. Creo que ahí lo que se mezcla es un liderazgo fuerte, un plan claro y un equipo que sabe interpretarlo, que sabe que tiene una dirigencia que lo va a apoyar y que juega tranquilo en ese sentido. El problema es cuando los jugadores entran sin un plan claro, sin liderazgo, Con individualismo. con individualismo. Los individualismos Se notan mucho. se notan mucho cuando no hay plan colectivo. Entonces, no, por ahí no es, hay que caerle solo a los individualismos fuertes. Hay que ordenar todo eso desde una conducción y creo que Scaloni lo hace. Claro, pero lo viste que hace muy acá, bien. diciendo, tenemos a Messi, que es el mejor del mundo, ya no hay ningún tipo de duda. Y se armaban siempre los equipos en base a que Messi pueda jugar tranquilo. Pero ahora también se encontró la manera en que no sea solo Messi, sino que realmente funcione como un equipo. Que todos puedan dar lo máximo en el lugar que ocupan dentro y fuera de la cancha también. Entonces se nota, ¿no? Que no es una situación de una persona, un Mesías iluminado, sino que deja en evidencia que por más de que tengas al mejor, si no tenés a los mejores también acompañando, es difícil poder conseguir buenos resultados. Eso seguro, no con una buena individualidad vas a tener los resultados. Pero sí me parece que todavía sigue esquematizado alrededor de Messi la cosa. Que Scaloni y su equipo lo hayan interpretado y lo hayan cuidado, lo hayan podido organizar, me parece que es el valor que hay que tener en cuenta. Después creo que todos, mismo los jugadores, quieren ganar por Messi, juegan por Messi, su ídolo es Messi. Los jugadores que lo acompañan entienden su rol en el equipo y su rol en la relación con Messi. Sí, claro. Messi es una máquina de hacer las cosas bien, de entrenar, de ser profesional, y creo que eso es lo que pudo interpretar bien el cuerpo técnico. A mí me da la sensación que Sampaoli no estaba laburando a la par de lo que laburaba Messi y lo que podía laburar el equipo. Yo creo que hay una cuestión de laburo y de conducción y de laburo en ese sentido, de esfuerzo, que Messi lo interpreta, que los jugadores lo entienden, que todos lo entendemos y bueno, nos ordenamos a ese esquema y confiamos. Total, y también es representativa de la sociedad argentina, lo vimos en la imagen final donde estaban levantando al utilero de la selección con la copa, ¿no? Y este paralelismo con España, que estaba el rey y nosotros tenemos al utilero. Eso también tiene mucho de la esencia argentina, de lo que pasa en los clubes y de lo que obviamente tenemos que defender porque es parte de nuestra identidad. Y llegando también a otra cuestión de la actualidad, de los últimos días y medidas que tomó el gobierno, da la sensación que desde La Libertad Avanza se corren un poco de esta idea, no de esta épica que hablamos, de este sentimiento de compañerismo que se ve dentro de la cancha y que sabemos y creemos que se puede también reflejar en la sociedad para decir, che, no, pero mira que el fútbol y el deporte en general puede ser rentable, puede ser visto como un negocio y cuando estábamos todos festejando la situación de bicampeones de América y demás, aparecen
con esta noticia, este nuevo fallo que permite el desembarco de las sociedades anónimas en la República Argentina, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque si hablamos de tener jugadores que son cracks, somos una máquina de sacar buenos jugadores, es porque hay un laburo previo que justamente esto se forma en los clubes de donde salieron los pibes, que hubo un lugar que los atrajo, que los acompañó, que estuvo obviamente a la par de sus familias, en muchos casos, algunas otras veces no, porque sabemos de un montón de casos que jugadores que vienen de otras provincias y se instalan en lugar, aquí, miles de kilómetros de su hogar, y hay un acompañamiento. Entonces, el rol de los clubes, y no del fútbol, sino que de todos los deportes en general, cumplen una función social que es parte de esta distinción justamente de la que estamos hablando, ¿no? Y lo que da la sensación es que la sociedad anónima lo que va a ver de esto es un negocio. Y si el negocio no te da un rédito económico, el negocio se No es cierra. negocio. ¿Y qué pasa con esos clubes? No, hay una imagen también, como la vos marcabas del utilero, que es la de cuando Messi llama a Di María y a Otamendi para ir a buscar la copa. Uh-huh. Cuando vos tenés un grupo ordenado, con conducción y con mirada estratégica y con un objetivo claro, también se van viendo cómo se respetan las camadas. Y ahí me parece que hay un respeto entre las camadas más chicas, más nuevas, con la anterior, y cómo Messi lo puede expresar, al igual que Di María y Otamendi, y me parece clave en cómo se organiza todo armónicamente cuando hay un objetivo claro, que es ganar la copa o traerle felicidad al pueblo argentino, por ahí en un sentido más romántico. Yo creo que las SAD vienen a matar ese espíritu. Va por Es otro lado. como vos decías, el objetivo es ganar plata. El objetivo es, cerremos patín porque no es lucrativo, ¿no? Porque me vienen 120 pibas al club a practicar patín, la que puede paga más, la que puede no puede paga menos la cuota. No, cerrá porque la actividad ya no es lucrativa. Entonces me parece como en ese sentido, en ese sentido de la discusión, porque después está la discusión de la disputa política y la intención de Mauricio Macri de quedarse con el fútbol argentino visto como un negocio. Después está por ahí una discusión que entiendo menos, que es la del lavado de dinero a través de la SAT y la entrada de dólares. Sí. Hay ejemplos a rolete en otras partes del mundo que implementaron este Como sistema. ya la SAT es un sistema donde se puede delinquir y lavar dinero tranquilamente, porque está pasando, como decís, en otras experiencias. Y después está la más relevante para mí, que es la de la cultural y la identidad, que es cómo se maneja el deporte en la Argentina. Y ahí vos tenés el club de los socios, que es manejado justamente por los socios a través de los representantes que conforman la comisión directiva. Y la comisión directiva no puede tomar, primero, ninguna decisión que no la haya aceptado la mayoría, que eso me parece muy importante. Y segundo, nada que se escape por fuera del estatuto del club. Y cuando vos ves los estatutos del club, que son las constituciones nacionales de los clubes, te das cuenta que hay una función social que hay que cumplir, que la comisión directiva tiene que hacerla cumplir y que sus socios tienen que hacerla cumplir. En la SAD sería poner el centro, la plata, en el centro de las decisiones, qué es rentable y qué es no. Y eso creo que por ahí hay que vivirlo para entenderlo, pero destruye todo un entramado social que en la Argentina es muy importante, que a vos te permite que Maradona sea Maradona, que Messi sea Messi, o que Otamendi sea Otamendi, si lo querés mirar en exitismo. Claro. Viste, como, qué exitoso. Pero después tenés un montón de pibes que van a los clubes de barrio y que no entran en las drogas y que no entran en las esquinas donde los vicios y la delincuencia está, que son un montón de vidas que vas salvando, que vas conteniendo, que por ahí no llegan a ser Messi, pero sí hay un trabajo muy importante subterráneo que nos permite contener toda esa juventud. Esto que hablábamos antes también, ¿no? Las individualidades en estos casos de poder sacar un pibe, una piba de la calle o de hacer cualquier otra cosa y que se pueda profesionalizar o estar al menos en un ambiente de deporte, de familia, y que también eso va generando en la comunidad en la que está ese club un sentido de pertenencia, ¿no? De unidad, que si lo sacamos también estamos rompiendo con eso, que es muy importante. Estamos en este momento, ¿no? A nivel general, cada uno en la suya, como siempre mirando el ombligo, viendo pisar cabezas en muchos casos, que estos lugares todavía nos permiten volver a esta situación de decir, no, acá trabajamos en equipo. Somos una comunidad, somos un club, siempre que las cosas están mal son sus socios y sus socias las que ponen el cuerpo y se fijan de qué manera lo pueden sacar adelante. Entonces me parece que justamente esto es mucho más
importante y mucho más profundo el análisis que algo netamente económico. Y vos mencionabas los estatutos de los clubes, que en muchos casos dice explícitamente que no se puede permitir bajo ningún punto de vista que sean una SAD o vuelvan a ser una SAD. En el caso de Racing, por ejemplo, que tuvo su experiencia siendo blanquiceleste sociedad anónima durante un periodo en el que salió todo mal, nuevamente, y los socios ahí pusieron el cuerpo, lo recuperaron, porque a pesar de que salieron campeones después de no sé si más de 30 años con Mostaza, cuando era blanquiceleste, él se fue ahí diciendo que estaban complotando en contra de él, que habían un montón de deudas, que estaban incumpliendo un montón de cosas, y eso sentó un precedente en lo pronto y en lo cercano, como es un equipo de acá, de Buenos Aires, que los que son las sociedades anónimas no son positivas para los clubes. Y en el 2019 se firmó una parte del estatuto justamente con esto, y uno de los firmantes y quienes escribió fue nuestro actual ministro de Justicia, el doctor Mariano Cunio Libarona, que ahora parece que cambió por completo de opinión y hizo una presentación justamente con los cambios en la Inspección General de la Justicia para permitir que las sociedades anónimas desembarquen en nuestra Argentina. Tenemos el video por ahí, a ver si lo podemos escuchar un poco. En el mundo, todos los clubes son sociedades con capitales privados. Y fíjense los casos que me vinieron recién a la cabeza. El club que más plata maneja es el Bayern Múnich, porque los dueños son Adidas, una empresa de seguros, Allianz, 450 millones de presupuesto anual. Segundo, Real Madrid, 400 millones de pesos, de dólares, euros anuales. Tercero, el Barcelona. Cuarto, el PSG. Y todos los clubes sigo con capitales privados. Todos los clubes importantes. Y esos clubes han crecido enormemente. Bueno, todo mal lo que dijo, es mentira. Pero porque es completamente falso. Yo estas cosas me las pregunto y digo, che, nadie les chequea. ¿No tienen un asesor, alguien que le diga, che, mirá, Mariano, que esto no es así, estás equivocado, mirá que lo googleé? Porque solamente eso, ni siquiera tenés que ir a un libro, ponés en Google el Bayern y ahí ves, por ejemplo, que tiene el 75% a cargo de sus socios y sus socias. O sea, y en el caso del Barcelona y del Real Madrid es netamente asociación civil, no son sociedades anónimas. Total. El único caso de los que mencionó el ministro, que es cierto que es una SAD, es en el caso del PSG, que ya vimos que no le fue muy bien, porque recordaremos hace no mucho que hicieron una presentación con Messi, Mbappé y un montón de jugadores, los mejores del mundo, y aún así no pegaron una, no ganaban los partidos, los hinchas los querían comer crudos a todos, y de hecho se fueron todos esos jugadores, y hoy no está pasando un buen momento, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estamos partiendo? Sí, en la presentación oficial, porque más allá de que Milei hizo tweets hablando de esto y demás, en la presentación de un ministro oficial ya nos están dando datos que son falsos, nos da a pensar realmente, pero ¿tienen noción de lo que están hablando entonces sobre las sociedades anónimas? ¿O es algo que alguien les dijo y bueno, lo están tirando a ver cómo sale? ¿No? Yo creo que la discusión, por eso me gustaría entender más el tema del lavado de dinero y la entrada de dólares al país, porque creo que la discusión viene más por ahí que por una cuestión ideológica de cómo se maneja el club. Porque si no, no me entra en la cabeza porque estamos discutiendo esto en este momento en la Argentina. Encima eso, ministro de Justicia, ¿no? O es un capricho que hay que cumplir a Macri, que sabemos que es un eterno. Su ambición es manejar el fútbol argentino. Sí. Si no, realmente no me entra porque estamos discutiendo esto. Porque a mí me da la sensación que si nosotros vamos SAD sí, SAD no, según una gestión buena o mala, en cuanto aparece una SAD exitosa, bueno, se nos cae un poco el relato en ese sentido. Empieza a haber SAD exitosas en el mundo, o acá en Argentina, y bueno, qué sé yo, ya son exitosas. El tema es por qué son exitosas, Claro, cómo se ¿a costa de evalúa. qué? Fíjate que él decía, el Bayern Múnich tanta plata, Real Madrid tanta plata anual. Es todo por una cuestión de plata y nosotros Claro. creo que tenemos otra cultura, tenemos otra idiosincrasia, entendemos que los clubes tienen otro rol en la sociedad, pero también entiendo que este argumento hoy en día es muy difícil plantearlo para que lo escuchen, porque estamos Sí. todos de alguna manera con la economía, con la entrada de dólares, la ganancia de plata. Ujú.
digo, no, me parece que la entrada de Milei a la presidencia, de Trump, o de todas fuerzas de derecha que están surgiendo con el mundo, vienen a decir que hay que preocuparse más por lo económico que por lo social. Y bueno, entonces los argumentos sociales como el que tenemos nosotros para poder eliminar o no dejar la entrada de SAT al país, o que no se permitan, son pocos escuchados, ¿viste? Entonces tenemos que argumentar que las SAT no son exitosas. Totalmente. Pero y aparte, por más de que sean exitosas también en lo futbolístico, por ejemplo, acá me traje macheteado el caso del Manchester City, que todos hablan que la rompe, cuarto campeonato consecutivo y demás, pero tiene sanciones millonarias por violar 115 normas financieras de la Premier entre el 2008 y 2018. Y en este caso están evaluando hasta una expulsión de la liga. O sea que sos exitoso ganando campeonatos, pero tenés atrás un montón de infracciones que pueden llegar a ser hasta que el club no participe más de la liga. O sea, es algo gravísimo. Lo mismo sucede con un montón de otros casos. Invito a la gente también a que googlee y se fije porque realmente son un montón de ejemplos. En el caso particular de Colombia, yo recuerdo una vez Deportivo Pereira cuando jugó contra Boca, tuvimos la oportunidad de conocer a una de las personas que integraba el cuerpo técnico y nos contaba que, por ejemplo, ahí, que pasa mucho, que son dueños, empresarios de los clubes, que de repente pueden llegar a decidir, bueno, no, el club ya no me interesa más, se cierra, punto, como si fuese una empresa. Y es esto justamente, todo lo que identifica al club queda en un segundo plano, en un tercero o cuarto plano. Entonces, lo que realmente es necesario es despegar esta idea de exitismo y aparte de la mano de los privados, ¿no? Es una realidad que el fútbol nos representa, el deporte nos representa, todas las personas que nacemos en suelo argentino. Después te puede gustar un poco más, un poco menos, lo podés odiar si querés, pero que te influye de alguna manera es un hecho, porque ¿cómo se constituye nuestra sociedad? Entre gente que hace deporte, gente que acompaña, gente que es hincha de un club y va a la cancha, o es hincha y no puede ir a la cancha, pero se junta con sus amigas, sus amigos a ver el partido, y hasta la persona que dice que no le interesa también se ve influida por sus planes en líneas generales por el fútbol. Entonces, que esto que nació en nuestra historia, que está en nuestro ADN, que vino de jugar en el barro en patas y que después se transformó en clubes, donde se unió la familia, la comunidad, con esta idea de compañerismo, que es lo que vemos en la selección y que tanto nos gusta y nos atrae, no nos pueden venir a decir que eso tiene un precio. Claro. Los clubes son de sus socios, son de sus socias, y los negocios van por otro lado. Y si en este caso, como Mariano Cunha Olivarona dice, los clubes no pueden pagar los impuestos, bueno, fijémonos de hacer algo para que los clubes puedan llegar a pagar los impuestos, pero no corriendo, claro, vendiéndolos y dejando a toda la gente de lado. Por eso tiene que ver más con una cuestión económica de lavado, de entrada de guita, que de una cuestión social, de una cuestión de función social de los clubes. Totalmente. Entonces me parece que la discusión es ¿qué es un club exitoso? ¿Cuándo el club tiene un éxito? ¿Cuando gana guita o cuando saca pibe de la calle? Sí, y eso es importante siempre para no quedarnos, ¿no?, con lo macro de los anuncios y de las cosas en líneas generales, sino de intentar profundizar un poco más y ver qué surge de todo eso. Y hay otra cosa que pasó en estos últimos días también con el gobierno que creo yo que tiene algún tipo de relación, que es el análisis, el informe que hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciando que ahora, por ejemplo, los periodistas que vayan a Casa Rosada van a tener que cumplir una serie de requisitos. Dijo armar algo sobre el periodismo de élite. Vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Bueno, invito a que escuchemos primero lo que dijo el vocero y después discutamos para ver si hay similitudes o no con esto que venimos hablando. Hay que jerarquizar el trabajo de periodista en Casa Rosada. Y eso es lo que quise hacer siempre. Después la dinámica te va llevando a que, la burocracia te va llevando a que algunas cosas no las hagas tan rápidamente, a cometer errores y tal vez a tener que reformar, como me pasa en mi caso, normativa que, bueno, acá esto se ha manejado a dedo durante mucho tiempo y yo no lo puedo permitir porque mi propia filosofía de vida no me lo permite. Así que bueno, nos va a llevar algún tiempo, pero vamos a corregir todos los errores que pueda haber y vamos a hacer una sala de prensa, una sala de periodistas ya te digo, suena feo decir de élite, pero digo, periodistas que puedan demostrar que
que merecen estar cerca del presidente de la nación. Lo digo, pero no lo digo, dice Manuel Adorni, ¿no? No digo esto, pero en realidad lo termino diciendo. Es como un poco extraño. No, ¿eh? increíble. No sé cómo se va a definir eso. Me parece como. Habíamos hablado antes en el corte que iba a haber como una acreditación, Ujú. un registro de periodistas. Sí, en realidad eso apareció hace unas semanas atrás en la página del Ministerio de Capital Humano, pero después lo dieron de baja, dijeron No. que no era así, que no era eso, que iban a ir por otro lado. Ahora, quizás del otro lado se preguntan, ¿a mí qué me importa si yo no soy periodista, no voy a ir a Casa Total. Rosada y esto la verdad no me influye en nada? Pero me parece que hay algún tipo de similitud con esto que veníamos hablando del fútbol en cuanto a el trasfondo de la situación, porque es hasta dónde va a escalar esto. Porque si de repente ya estamos señalando quién es una palabra autorizada y quién no, ¿a cuánto estamos de una publicación, por ejemplo, en una red social de alguien que esté calificado para hablar o no? ¿No? Porque esto, como sabemos, empieza en un lugar, pero después termina bajando y adaptándose a otras cuestiones que sí nos influyen. Entonces, esto es lo que nos da a pensar y acá venía con esta relación de decir, che, pero bueno, ¿qué está pasando? O sea, de repente el gobierno nos va a decir a qué periodistas tenemos que escuchar y a quiénes no. Ahí viene y la libertad, ¿dónde está? Sí, ¿no? o quién va a preguntar. Ayer miraba una entrevista de Tomás Rebord con Cherkis Diallo, que te la recomiendo, es Sí. espectacular. Y Cherkis Diallo sentenciaba que el periodismo no existía más. Ah, mira. Que había periodistas que expresaban algo y los que lo miraban se reafirmaban en lo que decía ese periodista. Y esa dinámica, además de la dinámica de la plata o el poder que le pagan los periodistas para hablar bien o mal de cuál gobierno, había destrozado el oficio del periodista. Y yo dije, bueno, esto se lo tengo que preguntar a Cami. y quiero saber el punto de vista de nuestra periodista, digo. Debería El escucharlo periodismo, a deberías Cherkis. escucharlo y creo que por ahí da para un debate. Sí, de larguísimo. un programa, pero bueno, el periodismo murió. Yo creo que no. Yo creo que no, para nada. De hecho, la cuestión de las redes sociales abrió bastante la cancha porque antes solamente tenías a quienes lograban llegar a la televisión o a los programas de radio más reconocidos y esas eran las palabras que uno tomaba como, bueno, si lo dice esta persona porque está acá, ya está, esta es la verdad. Eso sigue pasando un poco, pero al haberse abierto la cancha para que distintos periodistas puedan hacer sus contenidos propios sin tener que estar dependiendo de un jefe, hace que la cuestión sea diferente. Para mí el periodismo no murió, sí mutó y a veces es más difícil saber quién te está diciendo qué y cómo tomarlo. Pero es importante siempre promulgar la libertad, ¿no? En todos los ámbitos. Y esto también nos da lugar a hablar a otra situación que también está relacionada con la libertad y con el periodismo, que porque todo lo que fue la cobertura hizo a que el suceso en sí tome la relevancia, además de que fue algo tremendo y desde acá obviamente que repudiamos cualquier tipo de hecho que vaya en contra del orden institucional y democrático. Totalmente. Pero fue llamativo lo que sucedió con el candidato a presidente y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Donde dijimos, en medio también del sábado, ahí dijimos, che, cuando volviste de ver a los Pumas, quisieron dijiste, matar a Donald Trump. como, estabas aburrido. Bueno, ahora vas a ver. Y esto también, ¿no? Dio para hablar de todas estas situaciones de qué está pasando con la libertad de poder hablar, de poder expresarse, de poder candidatearse y cuál es la reacción que viene del otro lado, que directamente ya la violencia se convierte en una respuesta, ¿no? Y para esto quiero que invitemos a nuestra canciller, a la que sabe realmente del tema, a Cande Núñez, para que venga y nos cuente un poco más acerca de lo que vino pasando a partir de esta situación que si a nosotros nos dejó atónitos, no me quiero imaginar para las periodistas que están a cargo de Internacional. Por favor, Cande, vení, acércate. Después la gente que se encarga de la edición verá qué hace, si aplaudimos. Aplausos para ustedes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Cande? Bienvenido. ¿Tuviste otro fin de semana tranquilo, a puro ritmo? Sí, tranquilo. Lo peor es que cuando pasó lo de Trump, me meto así como de lleno. Pasó lo de Trump, yo estaba haciendo compras para mi casa. Entré a la verdulería, salí y mi compañero me dijo, che, acaban de querer matar a Trump. ¿Qué compraste? Y yo, verduras. Verduras. Verdura, lo único que se puede comprar en este país, en este contexto. Está caro. Pero digo, loco, no hay respiro. No. No hay respiro.
Así que sí, efectivamente sucedió eso. El sábado lo quisieron matar a Donald Trump. Hay muchas teorías conspirativas de las cuales algunas las vamos a poner en la mesa hoy porque me gusta mucho esa Por falopita favor, tuitera sí. que sale. Pero bueno, primero, ¿ustedes cómo lo vieron esto? Yo me acuerdo que ¿Qué les estaba pareció? ¿Les tomando mate impactó? también y dije, ¿qué? Esto no puede Sí. ser. Aparte, al principio aparecía el título, pero no el video, ¿no? Entonces ahí empezamos Claro. con la locura de, che, tiene que haber un video de esto ya. Y a mí lo que me llamó la atención, además del caso, es todo lo que vino después, ¿no? Con la cobertura de decir, listo, ganó Trump las elecciones. Sí, ¿no? sí, sí, ¿Y eso sí. están así? Bueno, esa es una gran pregunta. Por un lado, hablar un poco de la historia, ¿no? De la violencia en Sí, Estados Unidos. Desde hace Claro. rato. No es que es de ahora, No. digo, no es que es algo casual. También nosotros venimos con un antecedente importante como lo que fue el intento de magnicidio de Cristina Sí. en su El de momento. Bolsonaro. El de Bolsonaro que También. lo apuñalaron. También hablar un poco de la tradición específicamente en Estados Unidos. Tienen 4 presidentes asesinados en funciones. Me daba la sensación que no fallaban antes. Puede ser. Capaz Había lo más agarraron de presión. más. O por ahí había más presión o no esquivaban las balas. No esquivaban las balas como Trump. Como Trump, Sí, que no hizo sé. el movimiento. ¿Qué decís. hizo él? Esa No, es no, una de no. las teorías conspirativas. Cosas que no te van a salir nunca. Esquivar una bala y que te rasgue la oreja. Y aparte me llamaba mucho la atención la gente de atrás, ¿viste? Porque como que Sí, quedaron sí. inmóviles muchos. Como No, tardaron pero- un montón en Sí, tirarse no, al piso, total. como tírense. Y aparte, bueno, una de las teorías conspirativas, no sé si consumieron Twitter Argentina Sí. este Sí, fin claro. de semana, Lamentablemente. pero una de las teorías era, che, ¿cómo no viste un tirador? O sea, era en un medio de la nada. Había 2 casas, las únicas 2 casas, lleno de agentes del servicio secreto por todos lados y le logran disparar. Entonces, bueno, ahí empezaron a decir, che, ¿qué sucedió? Se mandó a disparar. Otros decían, no, se cae el relato cuando tiene la oreja toda cortada. Así que se dieron varias teorías conspirativas. ¿Cuál muy- fue la que tomó mayor relevancia? La de que se autodisparó fue de mucha ¿sí? relevancia. Sí, para mí tiene un límite que es, o sea, si se autodisparó y le salió tan bien de que le pegó en la oreja y no le hizo nada, Ah, es un bueno, crack. Pero le puedo Claro. decir que el autoatentado le sirve en los votos si él direcciona que la culpa la tuvo la izquierda. puede ser. Yo un poco disiento con esa lectura de se acaba de ganar la presidencia. Porque también pueden interpretar que la violencia que sufrió él la engendró él en su Obvio, campaña, es en que- su gobierno. Sí, y además, bueno, hablemos también de la aportación de armas, ¿no? Que tiene Claro. Estados Unidos una potencia con mucha habilitación de ese tipo de violencias. Tenemos a menudo videos de disparos en los shoppings, en las escuelas. Y esto también me parece importante. Tuvieron 4 presidentes asesinados en su historia, Abraham Lincoln y 3 más, entre ellos obviamente Kennedy. Y además, por ejemplo, algo que mucho no se habla, pero por ejemplo a Reagan le dispararon, lo tuvieron Claro. que operar de urgencia. Entonces, venir de ese contexto Es como una condición para... es como una condición, sí. Y de hecho, bueno, condición del le presidente iba a de Estados mostrar Unidos. una foto también, que ahora le vamos a pedir a Rama que después la pegue en postproducción. Una foto de la bandera de Estados Unidos con todos digo, rifles, escopetas. Ah, sí, la vi. Esa la es vi. una bandera que se usa, Sí. digo, bueno. Bueno, de hecho, la persona a la que abatieron como el tirador tenía 20 años. 20 ¿no? años, O sea, sí. un pibito. 20 años lo batieron en el momento, en servicio secreto. No tenía antecedentes penales, eso es un dato importante. Y sí, siempre son personas como muy. Digo, no hay un patrón entre. Cuando armaba la columna veía, che, hay un patrón de asesinados del Partido Republicano o asesinados del Partido Demócrata. Y no, es algo transversal a todas las fuerzas. Y también nos llega un poco a problematizar lo que estamos viviendo acá con la situación de bajar la idea de imputabilidad, de meter a las armas, digamos, de libre portación, como en su momento decía Patricia Bullrich, como es un poco la línea de Bolsonaro y de las ultraderechas a nivel regional. Y me parece que nos sirve un poco también para pensar, che, esto lo habilitas y no sabes dónde termina. Claro. Es como esto que hablan de las sociedades anónimas deportivas. Esto lo habilitas o de la libertad de expresión, pero no sabes bien a dónde te puede llevar. Y en un contexto tan exacerbado por la violencia política en las calles, donde sea, me parece que abrir esa puerta te puede llevar a tener atentados como este, que bueno, te ponen un poco en jaque la democracia, ¿no? ¿Vos sentís que está definida la elección de Estados Unidos? ¿O- Yo no sé, no que a mí no me dan lo- dudas también. Sí, no, para mí no es un efecto, una causa-consecuencia que le hayan disparado, que haya ganado. Sí creo que Trump viene con una cintura y una espalda superior a Biden. Creo que si ahí no interviene Kamala Harris presentándose o haciendo fuerza para que si Biden gane, va a estar complicado. Biden está atravesando un momento extraño también, hay que decirlo.
Todas las apariciones que hacen. Todas las apariciones y los Raras. recortes que lo hacen terminan de hundir un poco su imagen. Así que no lo daría por ganado por Claro, no hay este nadie hecho. que le diga, che, te estás equivocando cada vez que salís. Hay un montón de periodistas ¿Podés también que hacen artículos Cuidate, diciéndole, por favor. No salir. Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención eso, periodistas pidiéndole a la familia que lo ayude a recapacitar, o sea, No, como no. un pedido No, es tremendo. extraño, ¿no? Muy Sí. diferente a lo que vivimos acá. Y otra cosa fue que al otro día o a los 2 días fue el acto que hizo Trump con la oreja vendada. Y Ah, que Sí, a los 2 días. a los 2 días Salió así con la oreja Fue toda el partido, vendada. ese fue un acto del partido. Sí, y bueno, y la semana que viene tiene que confirmar su candidatura, porque ya él es precandidato a presidente. La semana que viene tiene la convención y se confirmaría la candidatura. al que sí pero- confirmó ese es al vicepresidente. Exacto, al vicepresidente sí, pero bueno, deja un escenario abierto. Pero bueno, esta lectura me parece que es fundamental también de no comernos la de que ya está todo cerrado. Me parece que todavía falta mucho, de que hay muchos estados todavía indefinidos. Pero bueno, es un hecho bastante histórico también, como los que comenté anterior, que fueron 4 intentos de asesinato, y esta vez sobre una figura tan importante como Donald Trump. Bueno, bien, para Historias Libres estás siguiendo de lleno la Sí. campaña. Iba a tirar una primisita, pero no confirmada en Mirá vivo. cómo te di el A pie, ver. mirá cómo te di el pie. No firmado. La encima. iba a tirar yo igual, la primicia, pero... A ver. Puede ser, Ramas está enterando en vivo también, que tengamos contenido exclusivo para la campaña por un corresponsal que va a estar allá Vamos. haciendo una cobertura. Bien, Así ahí. que bueno, Nada. no vamos a dar Sorpresa para el equipo, Eh, sorpresa pero- para el equipo. Qué Se bien. viene. No, ojalá que sí. Obvio, Será vamos a hacer un fuerza a todo lo grandísimo honor. posible. Gracias, Cande. No, ustedes, chicos. Seguimos sumando gente a nuestra mesa de debate paritarias libres acordando con ideas y hoy tenemos el honor de recibir a Martín Rodríguez. Hola Martín, ¿cómo estás? Arranque Por favor, mal, no nos arranque rompas mal. el micrófono, nada más que te queremos escuchar. Hola Camila, hola Germán. ¿Cómo Bienvenido. andan? Bueno, muchas gracias, ya tengo buenas referencias de este lugar. Ah, bueno, Bueno, bien. Así que, gracias. sí, gente amiga me dijo, te vas a sentir muy bien. Vamos a intentar que así sea. Espectacular. Para quienes no lo conocen, a Martín, él es cronista político, escritor y poeta, es editor en Panamá Revista, autor de varios libros, entre los que destacamos ¿Qué hacemos con Menem? Martín fue compilador junto a Pablo Toussaint. Lo mismo también trabajó con Pablo en La Grieta Desnuda, donde fue coautor, y es autor de Orden y Progresismo, este libro que acá tenemos sobre la mesa que Germán trajo para hacerlo firmar, me imagino, Claro después que sí, claro que sí. del aire. Martín, bueno, te damos la bienvenida. La semana pasada estuvimos hablando con Federico Zapata. Conozco. Sabemos que también trabajan juntos en Panamá y en otras cosas. Y con él hablamos sobre, al comienzo, ¿no? del panorama del que está dividido en cuanto a lo ideológico la sociedad. Y quería consultarte a vos si tuviéramos que hacer un mapa en este momento sobre las fuerzas políticas, ¿no? que tienen injerencia en los niveles de poder. En este contexto, ¿cómo podríamos hacerlo? Oh, qué buena pregunta. Bueno, de nuevo gracias por la convocatoria, por la invitación. Federico es un amigo, un compañero y un tipo mucho más lúcido, así que hago anotaciones al pie de lo que puede haber dicho Fede. Pero también, digamos, como dice Milei, digamos, yo creo que hay quienes no pueden escapar de la que les toca, ¿no? Yo creo que en el caso del peronismo, aún teniendo divisiones, teniendo mucha especulación y están teniendo, digamos, un estado de situación bastante fragmentado, uno podría decir, en algún sentido, aunque eso después hay que ver cómo se expresa en el Parlamento exactamente, pero uno ve que hay un clima un poco de río revuelto, ¿no? En el peronismo. Sí. Yo empiezo por pensar que hay sectores en el peronismo y de ahí la fuerza un poco contra la corriente que siempre tiene, que son los sectores que tienen responsabilidades ineludibles, ¿no? Es decir, el peronismo hoy es un partido con muchas gobernaciones, con muchas intendencias, con muchos sindicatos y con movimiento social, ¿no? Y con todo lo que rodea eso, que diría que sería una suerte de peronismo social, aunque no sea un peronismo partidario afiliado, ¿no? Si uno dice sectores de la iglesia, sectores evangélicos, movimientos, nombraba los movimientos sociales, ¿no? Es decir, entonces, el peronismo está en la sociedad, ¿no? El peronismo está en las cosas.
el peronismo está en el sistema de poder, no existe el llano. Ajá. ¿No? Si yo creo que para otras fuerzas políticas, no sé, en otros contextos sí, pero para el peronismo no existe exactamente el llano. Existen momentos de reconfiguración y obviamente pérdida de poder. Pérdida de poder, ¿no? Si el peronismo ha perdido el poder. Y lo ha perdido con una fuerza muy arriesgada, muy ambiciosa, muy como es el mileísmo, ¿no? Que no tiene el aplomo que uno diría que tuvo el macrismo, ¿no? Así, cuando el peronismo perdió el poder en 2015 contra Mauricio Macri, bueno, se habían cumplido ciertas profecías: armen un partido, ganaron una elección, armaron el partido, ganaron la elección, y había toda un complejo armado en torno al Partido Amarillo, con una coalición política, una alianza de partidos, el PRO de la capital y algunos sectores más que ya iban teniendo, ¿no? El PRO era fuerte en Santa Fe, en Entre Ríos, en algunas provincias, en Córdoba. Un caudal de votos, un sujeto social. Si Macri fue un gran lector del conflicto del campo, yo creo que es el lector político del conflicto del campo, aunque no es el que salta oportunamente a eso. En ese momento se hablaba de los líderes, la mesa de enlace, qué sé yo. Pero de algún modo Macri se da cuenta que el mapa del conflicto era el mapa electoral de su partido, si lo hacía bien, y lo hizo bien. Y se alió con los radicales que estaban ahí, que sí conocen un poco más el llano que los peronistas, aunque siempre con mucho abogado habilidoso, ¿no? Son una especie de fábrica recuperada, ¿no? Que sabe manejar esos momentos, ¿no? Es decir, se ubican en el Estado y son un partido tradicional, tienen una identidad. Y O sea que tenemos al peronismo, al PRO, al radicalismo, claro, ahí un poco. pero ese es el viejo mapa. Ahora Ajá. aparece este desafío mileísta, que puede tragar al PRO. Recién lo hablábamos con algunos chicos afuera, ¿no? Decíamos, bueno, el mileísmo tiene otro ímpetu, tiene otra energía, juega al borde, ¿no? O sea, es tan verosímil imaginar que esto puede durar mucho tiempo como la sensación de que se puede caer en cualquier momento. Pues sí, está como parado sobre una estructura o sobre un proyecto económico que uno le ve, ¿no? Las costuras, no se sabe, ¿no? Es decir, que está de nuevo apostando a planchar el dólar, ¿no? Si está haciendo las apuestas clásicas que uno ha visto en los gobiernos. Pero no me quiero escapar a la pregunta. En el peronismo está este momento con hombres y mujeres con responsabilidades ineludibles y que creo que están en esa dinámica donde son parte también de la gobernabilidad. Y yo ahí no tengo una posición tan crítica, ¿no? Es decir, como una cosa de decir, bueno, que rompa todo, ¿no? Creo que es más sinuoso, es más complejo. Es decir, ante el cierto vacío por esta política de extremos que se da en el mundo y se da en la Argentina, el peronismo a veces, en algunas figuras, como suele ocurrir con Pichetto, y sin ensalzar su carisma realpolitik, ¿no? Sino hay gente que se ubica un poco en la reunión de padres de la política, ¿no? Así que se vuelve necesario, que algo hay que acordar, alguna gobernabilidad hay que darle al país, no al gobierno, ¿no? El que sabe cómo funciona la institucional. Claro, entonces se van dando estos pasos, ¿no? Entonces y es clásico, con el macrismo pasó lo mismo, cuando gobernaba Macri, ¿no? Que los primeros 2 años gobernó, ¿no? Después se le abrió la ventana del avión, ¿no? Cuando le cortó el chorro de deuda, porque dicho rápido, para Macri el cubrir el déficit era sin emisión, pero con endeudamiento. Entonces, cuando se le arma el bollo, bueno, se le arma el bollo, pero los primeros años también había un sector que eran los que colaboraban dentro del peronismo y los que resistían. Ahora, hay que ver en qué lugar estás y qué márgenes tenés para una cosa y la otra, ¿no? A mí me da la sensación de que Milei le disputa a todos los peronistas, con responsabilidad o no, algo clave, que es desde dónde se compone el éxito de la sociedad o del individuo. Yo creo que Milei le viene a decir al peronismo, sobre la justicia social y demás, el éxito depende nada más del individuo y de la mano mágica del mercado, y nosotros teníamos una fórmula en que eso, entre lo individual y lo colectivo, lo veníamos equilibrando. Sí. ¿Vos creés que el último tiempo ese equilibrio lo perdimos y le hablamos a la gente más desde lo colectivo, desde el estado presente? ¿O crees que, bueno, las olas estas de las nuevas derechas y la bronca económica que hay en el país permiten que esa discusión se dé? Hay de todo un poco. Casi todo lo que nombrás tiene semilla de verdad, ¿no? Pero también yo podría incorporar a la respuesta algo más complementario. Yo creo que Milei gana cuando se cumplen 40 años de democracia, ¿no? Es muy paradójico. Incluso en Revista Panamá publicamos un artículo bastante interesante sobre un contraste que, dicho así, podría sonar muy, muy torpe o muy lugar común, que sería
hubo un fenómeno cultural, ¿no? Frente a la película 1985, ¿no? Donde vuelve a reverdecer un interés masivo y incluso de nuevas generaciones sobre el pasado predemocrático, que marcó todo, ¿no? Que fue la última dictadura, y en simultáneo el voto a Milei, el triunfo de Milei, que finalmente el sistema electoral le da un 56%. Y a esto te sumo, perdón, pero lo que pasó también con el Mundial, ¿no? Donde Sí. cantábamos los pibes de Malvinas y después Milei Sí. ganó reivindicando a Margaret Thatcher. Sí, ¿no? digamos, algo así. Sí, también. Pero exactamente serían como imágenes simultáneas. Claro. Que vos decís que parecieran contradecir unas con otras. Eso puede venir mucha gente a explicarlo, ¿no? Digo, incluso a imaginar gente sensibilizada con una película y a la vez votante que puede votar a Milei. Para mí es totalmente, y no es disociado, digamos, Claro. ¿no? Pero otra gente lo puede explicar. Pero Milei me parece que pone en tela de juicio el balance de la democracia. Y en ese balance de la democracia, yo ajustaría esta respuesta, ¿no? que vos decís en la pregunta, y no solo adjudicable al kirchnerismo, para que también se transforma en ese caso en un blanco fácil, ¿no? Yo soy crítico y no tengo ningún empacho, digamos, en ejercer una crítica, pero también digo que la democracia obtuvimos mucho bronce, ¿no? En la democracia se hizo el juicio a las juntas, que vos decís, te guste más o no, seas radical o peronista, si vos haces una comparación cómo han sido las transiciones, tiene un gran mérito, ¿no? Se sientan en el banquillo de los acusados a quienes habían tenido, ¿no? Es decir, yo siempre digo, la democracia un poco empieza cuando un oficial de justicia dice, señores, de pie, y la Junta Militar, que hace 10 minutos tenía todo el poder, se ponen de pie, ¿no? Con todo lo que hubo para que eso ocurra, pero también miremoslo como fotografía. La democracia da derechos, una serie de conquistas, ¿no? Que van sucediendo. Es decir, hay una narrativa democrática de ampliación de derechos, ¿no? Y nunca le encontró la vuelta a lo económico. Nunca le encontró la vuelta a lo económico, ¿no? Es decir, llegamos a la democracia con una economía rota, con una economía, un Estado deteriorado, con un endeudamiento fuertísimo, con toda la situación en la que se heredó en el 83. Tuvimos la hiper del 89, ¿no? Con Menem se obtuvo un momento un analgésico, ¿no? Digamos, un momento de alivio que significó el 1-1. Es decir, Menem se dice que Alfonsín es el padre de la democracia. Yo digo, Menem también es un padre de la democracia. ¿Por qué? Porque controla la economía. Logra durante algunos años controlar la economía, ¿no? Controlar la inflación, controlar el dólar. Son las dos cosas que se viven escapando, ¿no? Inflación y dólar son como las dos grandes temas de la democracia. Luego se produce el estallido, es decir, aquello que fue la convertibilidad, que vino a saldar y a curar la hiperinflación, es decir, el remedio se transforma en una enfermedad. Porque por muchas razones, lo van a explicar bien, pero de algún modo engendra, incuba el estallido, es decir, le genera al Estado, a la economía, una gran recesión a la larga, le quita al Estado la herramienta monetaria, es decir, hay una serie de cosas que hacen, que incuban, que tal vez si Menem no se hubiese enamorado del instrumento, como era la convertibilidad, y la sociedad misma, y la clase política misma, es decir, el fondo del menemismo no es una excepción, es un gran acuerdo social y político esa década. Chacho Álvarez, que se opuso a Menem, fue seguramente el político más inteligente en oponerse a Menem, por lo menos por fuera, el otro fue Duhalde, pero Chacho Álvarez decía, nos equivocamos en no haber votado la ley de convertibilidad. Hacía esa autocrítica como hombre del FREPAS. En esos años se hace una constitución, ¿no? Se hace la constitución del 94, eso es gran asamblea de la clase política. Entonces, pero bueno, se enamoró del instrumento, hay un juego que es imaginar una ucronía, que sería, bueno, ¿cómo hubiese sido la Argentina si Menem, ya bajo los avisos del efecto tequila, rompía la convertibilidad, devaluaba, y todo el mundo imaginaba que la Argentina hubiese despegado aún más, o hubiese realmente despegado, hubiese tenido mayor inclusión, mayor competitividad en sus industrias, etc. Pero no. Entonces, y se fueron acumulando. Entonces, los años del rebote y del crecimiento económico que produjo Duhalde, pagando el costo, y que beneficia a Kirchner, y que Kirchner le da una forma política de esa recuperación más consistente, pero también se agota ese modelo. No quiero entrar en tecnicismos, pero podríamos fácilmente entenderlo. Entonces, la sensación es que, bueno, Milei nombra la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Milei dice, bueno, ¿qué pasa con la moneda? Que es un punto tan clave para que exista un acuerdo en un país, un pacto social de un país es la moneda. Así, ¿qué pasa con la moneda?
¿Qué pasa con la inflación? Es decir, nombra los problemas estructurales y seguramente construye un discurso que le quedaba a mano porque un poco se vino gestando y ahí también intervienen seguramente discursos afuera, que es decir, yo lo grafico de un modo muy torpe, no sé, no quiero viralizar la propia frase porque es medio sonso, ¿no? Pero que es como decir, bueno, me puedo casar con quien quiero, pero no puedo pedir un crédito para tener un monoambiente. Es decir, ¿no? Es decir, una sociedad que no tiene ninguna relación con los bancos, ¿no? Incluso les diría, ¿no? Entre las opciones sucias, me quedo toda la vida con Galperín que con los bancos en la guerra por el QR. Que Galperín le dio una educación financiera al pueblo argentino, a los emprendedores, frente a los bancos no han hecho nada más que negocios y que ahora conforman me estoy desviando un poquito. No, está bien. No, tiene Conforman que un ver, monopolio y sí. se van a disputarle el QR. Galperín es un canalla, vive en Uruguay, no es una persona tratable. No es un tipo, incluso mirás su cuenta de Twitter 10 minutos y te da ganas de no seguirlo más. Sí. Pero bueno, Pero la función. claro. Y entonces digo, bueno, esa Argentina de crisis, ¿no? Por eso cuando empezamos con ultraderechas y con todo, sé que no es el discurso de ustedes. No es contra ustedes, lo hablamos también afuera. Digo, a veces incluso en boca de algunos intelectuales que han tenido acceso a los despachos hace 10 minutos, voy a decir, no me digas ultraderecha para exculpar, no a uno, pero no se trata de acusar a alguien personalmente, pero decir, no venga con esa fórmula exculpatoria, es decir, como si fuese el segundo COVID, ¿no? Milei, la ultraderecha, un COVID, entró por el aeropuerto, se soltó en un mercado de China, ¿no? Un hurón y nos contagió a todos. No, flaco, o sea, las cosas no ocurren en el vacío. Tampoco se vive de autocrítica, pero miremos qué hizo posible y en qué condiciones se generó este nuevo consenso que llevó a Milei al gobierno. Y puede ser que opere o que se reproduzca. Estoy con respuesta larga. Está bien, Voy igual. a meter un Esperamos poco. eso, esperamos No. eso. Que Milei sea, salvando todas las diferencias, el Dualde de la época y que lo que venga el día de mañana sea el nuevo proceso, un nuevo orden, que después, no sé, naturalmente si es cíclico se va a agotar y demás. Es una buena pregunta y yo creo que hay mucha gente que apuesta a eso. Pero Porque digo, ahí es donde por ahí Sí. se empieza a configurar la oposición. hay una cosa curiosa con Dualde. Dualde llega al poder. Dualde estaba convencido de que iba a ser presidente, ¿no? Como un político, como Larreta decía, no, yo dije de chico que iba a ser presidente. O sea, los políticos se convencen por llamado divino. Ahora, Dualde estaba convencido, pero por los votos no llegaba. Dualde no podía llegar. En el 99 era el mejor candidato, pero no podía llegar. Era el único que cuestionaba, de hecho, la convertibilidad. ¿Se acuerdan? Tomás, el bueno. Sí, no, ahora. ¿Seguro? Ahora, sí. El spot de la Rúa decía, no, conmigo un peso, un dólar, yo qué sé. Ahora, ¿qué pasa? Como Dualde no llega con los votos, Dualde es una presidencia muy importante. Y es una condición de un político que es muy importante. En la política en general, en la política occidental y cristiana, que es estar dispuesto a pagar costos. Y Dualde paga todos los costos. Dualde dice, bueno, yo llegué por la ventana, la Asamblea Constitucional, todos los políticos somos una mierda. Él lo venía diciendo, ¿no? Había una frase de Dualde muy buena que decía, somos la última camada de una clase política de mierda. Pero vos Una cosa sentís así. que estaba consciente de que estaba pagando. Él estaba esas dispuesto a pagarlo. Él estaba dispuesto a pagarlo. Y pagó mucho. Por ejemplo, estaba dispuesto a romper la convertibilidad de base. Néstor Kirchner no estaba dispuesto. Y Kirchner fue un gran presidente, creo que uno de los mejores presidentes de la democracia. No estaba dispuesto a romper la convertibilidad. Cavallo no estuvo dispuesto cuando fue gobernador. Felipe Solá, que era en ese momento vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y conocía a Cavallo porque había sido secretario de Estado con Cavallo, lo fue a ver cuando Cavallo retoma el Ministerio de Economía con el gobierno de Dualde, de la Rúa, y le dice, de tantas cosas, le dice, Mingo, se conocían mucho, Cavallo era un gran líder, ¿no? Solo Menem, con su estilo, podía contenerlo, que Menem se paraba muy por encima, no tenía una habilidad política que nunca vi. Y le dijo, tenés que romper la convertibilidad, no se aguanta más, vamos a emitir los patacones. Le avisa los patacones. Caballo dijo, no, andate, venís a hablar de esto, te vas. O sea, era un tabú. El acuerdo argentino era no romper la convertibilidad. Entonces, Dualde la rompe. Después Dualde quiere romper la protesta social. Y paga el costo. Un costo altísimo, gravísimo. Y además se dejó comer la cabeza por un reclamo punitivista que en Argentina hay que tener cuidado, porque es muy simultáneo los consensos. ¿Viste? Te dicen, pone orden. Y cuando matás, ahora andate. ¿No? Es decir, ¿no? Como decía Bonavena, subís al ring, sacan el banquito y te quedas solo. Dualde probó eso. Y estamos haciendo una conversación sobre algo horripilante como fue el crimen de Darío Maxi. Entonces, digo, Dualde tenía esa condición. Yo veo a Milei de estos últimos días, enamorado del dólar planchado, y digo, no quiere pagar costos. ¿Entendés? Entonces,
Entonces dice, no, yo voy a hacer dólar planchado y inflación en baja. Y voy a, como dice Melconian, ¿no? Voy a cerrar todas las canillas. Todas las canillas. La seca. Bueno, puede matar la economía, está bien. Un costo va a haber, pero quiero decir, no parece ir tan a fondo. Dualde tomó una decisión de fondo. En eso lo veo distinto. Y fue, como dice mi amigo, que lo tienen que invitar, Juan Manuel Strasburger, fue el ajuste productivo. ¿No? Sí, tocamos fondo y rebotó. Y después vino otro mundo. Que vino el boom de los commodities, una era que fue muy importante para Sudamérica. Sudamérica se vio muy bien, ¿no? Se recuperaron los estados mucha solvencia. Y esto que vos decías de Menem, que había muchos que quizás estaban más de acuerdo, pero no lo decían en su momento, ¿no es algo que también pasa ahora con Milei? Dicen, che, cosas que está haciendo había que hacerlas, pero no se animaban a hacerle justamente a hacerse cargo de este costo. Absolutamente. De todos los sectores, ¿no? Nosotros, yo decía, Milei es un poco el producto de 40 años de democracia con los claroscuros. No estuvo todo mal. Yo digo, como dijo una vez Emilio de Ípola, ¿viste? Brindemos con sidra, no con champán. Hicimos un programa para 25 años de democracia. Emilio de Ípola es un maestro. Y yo creo que levantó el vasito de plástico y dijo, brindemos con sidra, no con champán. Con sidra, un vasito de plástico se podría brindar por la democracia. No está para descorchar porque sí, 40%, no sé cuánto pobre, informalidad, o sea, problemas por todos lados. Pero no fue todo eso, no fue solo eso, ¿no? Hubo buenos gobiernos, pasaron cosas buenas. Pero Milei también es un producto de los últimos 10 años, o sea, de 2011 para acá, cuando el modelo kirchnerista se vio agotado y cuando, digamos, el reino de la grieta, ¿no? Ustedes nombraban La grieta desnuda, que un poco es un libro que escribimos con Pablo Towson, y lo publicamos en 2019, ¿no? Y era como, bueno, bajo ese régimen que era como, bueno, cómo vivir la crisis, pero no cómo solucionarla, ¿no? Todo un gran diseño politológico para el país, pero ¿y dónde están las soluciones? No va a haber soluciones, ¿no? Es decir, era como un país que postergaba que pateaba para adelante los problemas, que postergaba, ¿no? Manta corta, esta especie de dólar de equilibrio social y dólar de equilibrio económico, que es la disputa que tenemos, ¿no? El tipo de cambio es, en el fondo, esa manta, ¿no? O sea, ¿dónde se ve la manta corta en Argentina? En el tipo de cambio, es decir, qué dólar necesitan los que exportan, qué dólar necesitan las industrias que están acá, bueno. Esa situación argentina que hace, bueno, ¿cómo está la economía? Hace 12 años que no crece, que se produjo ya leí unos datos, el porcentaje de empleo público fue muchísimo mayor, pero enorme, ¿no? La expansión del empleo público en relación a la expansión del empleo privado fue mínima. Entonces, bueno, sobre eso también se acomoda Milei. ¿Y cuáles son los consensos? Y después pasa la pandemia. Y la pandemia tiene un elemento que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina no quisieron ver. Es el lugar en el que quedaba, o sea, esa nueva división horizontal entre estatizados y no estatizados. Nosotros en Panamá hay una nota muy buena de Lorena Álvarez, se llama El cuerpo, se estoy vendiendo Panamá full. Está perfecto. Aflojo acá porque... No, sí. No, pero que era, un poco se empezó a ver, sí, hay un nihilismo y una antipolítica desde siempre, ¿no? Si uno mira a Fidel Pintos en el 73, que debe haber sido el año de mayor grado de politización argentina de su historia, Fidel Pintos en Polémica del Bar se reía de la política. O sea, la antipolítica es vieja como, ¿no? Como el agua. Ahora, después del 2001, salto en el tiempo, después del 2001 y la crisis, y que se vayan todos, la política convive con la antipolítica, con el rechazo, con la distancia, con la desconfianza. La intensidad ideológica del kirchnerismo primero y del macrismo que reconstruye la política, bueno, nos hace ver que mucha gente se reabsorbe identidades, ideologías y qué sé yo. Por una parte se mantiene a distancia. Ni el kirchnerismo ni el macrismo fueron mayorías, ¿no? Apareció el concepto de minoría intensa. El peronismo era una mayoría. El peronismo histórico era una mayoría electoral. De hecho, nadie sacó más votos proporcionales que Perón en el 73. Y entonces hay algo ahí, digamos, espera que me perdí un cachito en la pregunta, pero... Que Milei hizo cosas claro, que otros claro. querían hacer. Y hay algo ahí, me parece a mí, que quedó una inercia donde no se solucionaba nada, donde había como una especie de gobierno de bloqueos mutuos, tenía más poder el que estaba fuera del Estado, el que estaba dentro del Estado. Los gobiernos no transformaban nada. Los gobiernos eran un elenco que le hablaban a sus audiencias, tribuneaban, ¿no? Y bueno, y se movía un poquito una cosita y se ganaba una elección, pero después la de medio término se empezaba a perder, ¿no? Había un proceso pendular, más o menos, que se vivió en esos años, donde
para tener poder no había que estar en el Estado. Hasta en algún sentido una gran parte del kirchnerismo lo entendió eso durante el gobierno de Alberto, ¿no? Que eran como opositores con goce de sueldo, ¿no? Si todo, se cuestionaban todo y decían, bueno, pero ¿dónde estás parado? Bueno, pero porque entendían también que el lugar del oficialismo era un lugar de pérdida de legitimidad, de incapacidad de transformación y qué sé yo. Y que estaban encuadrados también en una idea en la que no podían hacer otra Exactamente, cosa, ¿no? exactamente. Y de repente aparece una cosa que irrumpe. Es como decir, ustedes están jugando a la grieta, bueno, yo los polarizo a todos. Para mí son la casta, ¿no? Es un poco el juego de Milei. Y después, como tiene poder, y es un tipo audaz, y es un tipo motivado, después él sí pone una aduana y dice quién es casta y quién no. Es un día Macri ya no era casta. Ahora por ahí vuelve a ser, ¿viste? Y el La Pacto de reta era Mayo, casta. el Pacto de Mayo tiene, lo ves con connotaciones de pacto, de acuerdo, de No, consenso. no, para no, adelante. porque son, o sea, las consecuencias son nulas. Tiene algo muy, acá va a haber que empezar a pensar en figura, ¿no? Muy Santiago Caputo, ¿no? Muy un poder como humillación, ¿no? Así, parecía una firma de rendición, ¿no? Que iban todos a Sometimiento. firmar, ¿no? Y el tipo ahí, qué sé yo, el destrato a Macri. No, el Pacto de Mayo me parece que es como un lugar donde se condensan los consensos mileístas, que es, ¿no? Que es Pro mercado. pro mercado, ¿no? Y Milei puso de moda una pregunta muy de la gente, que, che, pero ¿esto quién lo paga? Mm. ¿Esto con qué se paga? No, es decir, la discusión se economizó por completo. O sea, te diría, esa Argentina sin derechos, y esa Argentina de derechos, sin economía, ¿no? Es decir, empezó a preguntarse la gente por la economía de los derechos. Es verdad que había cosas muy salidas de poco, ¿no? Como también charlábamos la ley de medios, aquella ley de medios, ¿no? Que en el fondo una gran ley económica, era un proyecto económico, todo lo que implicaba, ¿no? En el libro La grieta desnuda hablan sobre la grieta como un modo de hacer política también, ¿no? Y en este momento, ¿es esa misma grieta la que está en el plano político o estamos en presencia de una nueva grieta, ¿no? Porque parecería que Milei vino como a llevarse todo puesto, pero en realidad todo el tiempo está polemizando con quienes no piensan como él y marcando una diferencia, o estás de acá o sos un Sí. zurdo golpista Sí. y todos los calificativos que se le ocurren, ¿no? ¿Es parte de esa grieta también que veían en ese momento cuando escribieron el libro o es algo que lo ven distinto? No, una parte, está claro que la Argentina tiene como una discusión sobre su modelo histórica, ¿no? Que uno diría, bueno, siempre hubo dos ideas en disputa en la Argentina a través del tiempo. La grieta no es un invento de la política. La grieta tiene una parte, digamos, que va de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, son una discusión de valores y de modelos ideológicos, está claro. A mí me parece que la política sí tuvo algo de instrumentación sobre eso, que era un modo de decir, bueno, lo que no podemos hacer no lo hagamos, discutamos, ¿no? Sí, recrear un poco el circo y patear para adelante los problemas. Si la Argentina se volvió un tabú la posibilidad de un acuerdo. Países tienen momentos de acuerdo. Y no quiero caer en Moncloa, ¿viste? Como esas cosas medio Kovadlov, ¿viste? Como, Pero entre dos pensamientos tan antagónicos, como puede ser. ¿Qué tan antagónicos? Además tienen zonas de acuerdo y zonas de negocio comunes. ¿Viste? Vos decís, tampoco es que, o sea, ¿qué tan antagónicos? Sí, unos pedían más Estado, unos más mercado, tampoco estamos hablando de... Estoy hablando de la política de los últimos años, ¿no? No, digo, intereses extranjeros, intereses nacionales. Sí, pero, a ver, la Argentina se construye también sobre las posibilidades y sobre la ventaja de una economía que tiene, de la economía que tiene. Me parece a mí que en esto sí hubo una cultura política más, por momentos, más sobregirada que una sociedad sobregirada. ¿No? Sí, creo que hay cosas, de hecho, las cosas que se discutían, en muchos casos había acuerdos, hay problemas que se tienen que solucionar. O sea, la democracia es, nos peleamos hasta cierta hora y después hay que buscar, ¿no? Y después, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con la restricción externa? ¿Qué hacemos con la falta de dólares? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. ¿Qué hacemos con el peronismo y esta grieta? No, pero ¿qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. O sea, no hay que hacer nada. Es todo lo patear para adelante. ¿Qué significa la responsabilidad pública? Solo la consecución, digamos, de la voluntad de tus votantes o de los mandatos ideológicos. Hay una parte donde la política hace un poco a espaldas de la sociedad, algunos acuerdos que le dan viabilidad a las cosas.
O sea, esa cultura no... Pero ¿cómo llegas a un acuerdo de los que quieren una economía de materia prima, uy, no me sale la Y palabra. bueno, pero los acuerdos O sí. una, Las negociaciones... una Argentina manufacturera, industria nacional. Bueno, primero que las negociaciones son a los acuerdos de las partes, ¿no? Si todos pierden, todos ganan. Un poco. Gana que uno, sí, o sea, si Digo, uno yo gana- siento que se truncó ese debate en Argentina. Sí, pero bueno, pero hay que llevarlo adelante. Y la política siempre es una representación. Vos eso no lo vas a discutir con un productor rural. Vos lo discutís en el marco de la política, con sectores sociales, yo qué sé. Es cierto que se exacerbó mucho, ¿no? El kirchnerismo se encuentra y se construye porque existía el anti-kirchnerismo. Yo fui militante kirchnerista y muy intensamente los primeros años. No existía el kirchnerismo. Es decir, existía como adhesión, como un primer borrador de identidad, como algo que reconstruía el peronismo que había quedado un poco opaco. ¿De la capital era militante? Sí. Pero digo, como incluso después trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, recorriendo la Argentina, bueno, viste, era el conflicto del campo, aparece el anti-kirchnerismo, ¿no? Aparece casi como una fuerza, incluso lleno de violencia. De verdad, yegua Sí. montonera. Sí, sí, terrible. Y a la vez, Los tractores. un error peludo. Nadie sabe qué hacer con el conflicto del campo. Fíjate que el propio kirchnerismo, incluso Cristina, dice, no, el error de Lustó. Si fue un error de Lustó, fue un error técnico, pero ¿para qué le seguiste? ¿No? Es decir, porque transformaron el error técnico en una especie de desafío de poder. También, ¿no? En una gimnasia rara. Eso sería para entrar muy largo para discutir justamente cómo se fue construyendo el kirchnerismo, porque vos pensás que la primera idea de Kirchner no quería tener problemas con la sociedad, quería subirse al caballo de la sociedad y de los problemas que tenía, pero no enfrentarla. Es decir, Kirchner elige unos enemigos. No es que Kirchner no era tampoco Mahatma Gandhi, era un presidente que elegía enemigos, pero ¿dónde estaban esos enemigos? Afuera de la sociedad. El Fondo Monetario Internacional, después del 2001, no lo quería nadie. Él hace un acuerdo, le paga y se emancipa. Bueno, supongamos los genocidas, los militares que formaban parte de ya eran parte de un resabio. Cuando Kirchner asume el 90 y pico % de las fuerzas de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas no habían participado en la represión. Podía haber una lógica corporativa, siempre la hay, una ideología, pero no eran, o sea, nobleza obliga, Alfonsín tuvo que ir a buscar tocar un timbre en un cuartel para llevar a un tipo a los tribunales. No era lo mismo que lo buscó un geriátrico, ¿no? No es lo mismo. Después los monopolios de la comunicación. Bueno, pero por eso digo, pero antes, la comunicación, los medios, era áspero Kirchner, pero no tenía una idea de la corporación de la comunicación. Eso viene después. Es más, me acuerdo de un discurso de Kirchner donde Kirchner dice, bueno, esta es una charla que tuve, un debate que tuvimos con Héctor Manieto, un hombre de la democracia. O sea, lo ponía en escena, no era tan amable porque además lo nombraba, cosa que Manieto, digamos, ese tipo de empresarios, ¿no? Prefieren la discreción. Lo ubicaba en el lugar, pero también era como decir, bueno, sí, discuto. Kirchner normalizaba ese aspecto más discutidor que tenía la democracia, ¿no? Lo normalizaba en el sentido de que sí, discutimos desde distintos lugares, bueno, pero había una parte donde la práctica de él, y además él confiaba mucho en su capacidad negociadora, ¿viste? O sea, del helicóptero que se llevó a la Rúa al helicóptero de Kirchner, que era un helicóptero para ir, ¿viste? Curto no le atendía el teléfono, se iba a verlo a Curto, para decirlo rápido, ¿no? Es decir, para Kirchner había que gobernar con Urbano, la capital federal con Urbano. ¿Te acuerdas de Kirchner acá cerca, bueno, en Colegiales, que se fue con Alberto Fernández a tomar un café a un lugar, a un café donde se decía que la policía había liberado para la zona? O sea, era un tipo atento a las cacerolas y a los pobres, ¿no? Y a los excluidos. Bueno, ese formato, después en el campo, queda adentro, queda al lado de adentro el conflicto. Ya no es con los enemigos de la sociedad, por decirlo de una manera, sino un enfrentamiento dentro de la sociedad. Que es otra etapa. Sí, uno diría que el 2001 en un punto termina en el 2008, porque vuelven las cacerolas, pero en otro formato, que no es la sociedad rechazando la política, es la sociedad medio enfrentada, ¿no? Sí. Y ahí, yo creo que ahí hay un enamoramiento del conflicto con el tiempo, ¿no? Ahí empezó a torcerse. Sí. Porque ahí es, en un punto, Kirchner, que también tenía una gran vocación de negociación y de imaginar una Argentina muy corporativa, yo me hago esta imagen. Cuando Kirchner, cuando hay cacerolazo en la clase media en la ciudad de Buenos Aires, que apoya el campo, más allá de todo lo que pueda explicarse, hay algo desconcertante. Un conflicto rural,
que no era el primero que había en la Argentina, Dualde ya había tenido, Isabel Perón tuvo conflicto, Alfonsín. Tuvo un conflicto rural y las ciudades inundadas de gente caceroleando. Y hay una parte que uno podría decir, ¿cómo nace el conflicto con Clarín? Corramos toda la literatura sobre el conflicto con Clarín. Para mí nace como si dijera, como que Kirchner sí, ¿quién es el jefe de esto? ¿Viste? Entonces dicen, bueno, Manieto. O sea, Clarín era como el partido justicialista de la clase media, digamos. Era el gran movimiento, digamos, el diario, era un diario muy amplio, muy complejo, no tenía una sola línea, Clarín, ¿no? Clarín era un gran juego de poder. Más vendido, Está el libro claro. de Martín Siva, que está buenísimo. Y el más vendido, el que llevaba la fibra óptica a los pueblos, y Clarín era una especie de paraestatalidad. Dale. Y entonces, es como si dijera, bueno, ¿y quién es el Moyano de esta gente que está acá movilizada? Entonces ahí dicen, bueno, el Manieto, ¿no? Es algo así, es muy forzado el ejemplo, No, ¿no? no, está bien. Pero hay algo que se retrata en eso. Es decir, bueno, ¿quién es el jefe de esto, no? Y bueno, y ahí empieza el conflicto, y ahí nace el kirchnerismo, ¿no? Nace como identidad ahí, ¿no? Pero hay un Manieto también diciendo el jefe soy yo. Digo, disputando también. Ah, el Manieto es un duelista. El Manieto, a mi juego me llamaron. O sea, es un duelista, pero además un duelista que, bueno, que voy a decir un poco se la banca. Porque Claro. la clase empresaria argentina es taimada y zorra como pocas. Sí. Es que aparecieron todos, ¿no? Las asociaciones de empresarios diciendo nosotros, si tocan a uno, nos tocan a todos. ¿No? Tenés la Cámara de la Construcción, los que participan de la obra pública, los otros medios. ¿Para qué se tiene un medio, no? Además, ¿no? Pues si no hay pocos empresarios. Los únicos dos empresarios medios deben ser Haddad, Fontevecchia, Lanata, ponerle, pero en general son, digamos, ya queda un poco viejo aquello, en la era del streaming, pero ¿quién tiene un medio? El que tiene un medio tiene un poder de fuego y tiene poder de fuego para otros negocios. Digo, Vila Manzano no son, no es que están haciendo, viste, la prensa libre, ¿no? Digamos. Y tantos así. Otra cosa la que me parece extraordinaria al momento es Kicillof llegando, Sí. o podemos interpretarlo por ahí el segundo triunfo electoral como gobernador no, pero llegando de la mano de los votos de Cristina Fernández y ahora diciendo que hay que hacer nuevas canciones con algún grupo de intendentes, con el Cuervo como ministro empujando toda esa línea, Sí. tratando de emanciparse de Cristina. ¿Vos crees que te puedes emancipar de Cristina así de la nada, construyendo políticamente como está haciendo Axel? ¿O todavía la sociedad lo va a interpretar como lo mismo? Hay muchas cuestiones ahí para ver. Una es que hubo una famosa reunión de Cristina con intendentes y con dirigentes. Hubo una famosa reunión, diría, ¿qué habrá sido? Fines del 22, donde Cristina dijo el famoso tomen el bastón de mariscal. ¿No? Entonces, hay una cosa muy paradójica. Vamos a pensar a Cristina, pensémosla en este plano. Me cuesta tomarlo tan literal cuando el jefe te dice tome el... Por eso, pero el vamos a bastón de pensarlo en mariscal. este plano. Cristina conoce sus límites, ¿no? Por ejemplo, Cristina nunca elige un puro, ¿no? Cristina elige a Scioli, le pone a Zanini en ese juego, viste, que es aburridísimo, porque además es muy torpe, ¿no? Después elige a, bueno, ¿a quién elige? Después se pone ella, pierde. 2017. 2017. Entonces después pone a Alberto, después pone a Massa. O sea, quiero decir, en el 2013 a Insaurralde, porque el candidato de la provincia en 2013 que enfrentaba a Massa era muy importante. No puso puso alguien que podía de algún modo, digamos, Insaurralde fue un hombre de Cristina. Entonces, la sensación es que ella conoce sus límites, ¿no? Sabe hasta dónde llega y hasta dónde no, y sabe lo que tiene, que no es poco. Bien, eso así, digamos, sobre eso funciona. Ahora, también está Cristina, no quiero utilizar algo que sea psicologista, pero digamos, fastidiosa de que todo dependa un poco de ella. Así hay muchos que tratan a Cristina, que hablan con Cristina, que en ese juego frío-calor, que muchas veces son interlocutores de Cristina hasta que dejan de serlo, después vuelven, bueno, esas cosas que en general ocurren en la política, dicen Cristina necesita que otros jueguen, que otros se empoderen, ¿no? Ella decía lo empoderamiento. Ella quiso empoderar a su pueblo kirchnerista y quería empoderar a otros jugadores de la política. El caso de Alberto fue muy, muy paradójico. Yo una vez lo escribí en Diario Ar, me acuerdo, bueno, no importa, otro día lo cuento por qué, me acuerdo. Pero Cristina tenía un dilema y Alberto tenía un dilema, que era, en el peronismo los liderazgos se construyen un poco, y acá, viste, corro las metáforas, o aclaro que es una metáfora, porque nunca falta el boludo, ¿no? Pero después de los copitos, pero matando al padre, ¿no? Es decir,
hay algo donde, digamos, Duhalde mata a Menem, o bueno, supera a Menem, trasciende a Menem. Estaba obligado a hacerlo. No hay Duhalde sin Menem. Menem le dio mucho, incluso el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Kirchner trasciende a Duhalde, lo tiene que matar a Duhalde. En una situación que además Duhalde no entendía así, porque también Duhalde se resistía mucho. Y Kirchner lo tuvo que hacer, y Kirchner también lo quiso hacer. Entonces digo, hay algo donde los liderazgos se construyen. Y en algún sentido Cristina también cambia tras la lamentable muerte de Kirchner. ¿No? Transforma la herencia, no es exactamente igual. No, sería así como quien dice, porque los nestoristas. No, veamos las diferencias, las hubo. Era una sociedad política, no eran iguales, seguramente se complementaban. Y Cristina es distinta a Kirchner, y su gobierno, ya sin Kirchner en vida, también tiene transformaciones. Una apuesta mucho más grande al traspasamiento generacional. A mi juicio le resta mucha complejidad al peronismo. Para Kirchner el peronismo era un juego de poderes, donde había otros poderes intermedios más reconocibles. Cristina se enamora del 54% y imagina que nadie tiene más poder que ella y que nadie tiene poder en el fondo, que es ella y su pueblo. Pero luego se enfrenta, a partir de 2013, a que eso a que el 54% no se repite, a que ella tiene un tercio de los votos, un cuarto, lo que vos quieras. Y ahí es que cuando ella encuentra su límite. Lo que ella le plantea a Alberto, dice, usted empodérese, usted tome la virome, la lapicera, qué sé yo. En el fondo lo que podía decir Alberto es, sí, bueno, yo me voy a empoderar, pero es contra usted. Porque no hay doble liderazgo, no hay doble comando de liderazgo. En el caso de Néstor y Cristina es como Chicho y Duhalde, o como Massa y Malena Galmani, son matrimonios que son muy sólidos como sociedad política, no hay fisura ahí, no hay fisura. Entonces... Acá ya había una fisura que se pegó con un no, chicle. Alberto era, es decir, la elección de Alberto era un gesto a volver un poco a las viejas fuentes del kirchnerismo originario. Era interesante el giro, en el sentido, ¿qué mensaje tenía la elección de Alberto? Nos quedó lejos la era Néstor, vamos a reponer un poco ese armado. Además era recuperación del vínculo con Massa y con Moyano, no era solo Alberto. Para el peronismo era importante eso, porque era en parte el voto que se le había ido a Cristina, que era el voto del mínimo no imponible, el voto del masismo, el voto del moyanismo. ¿Sí? Entonces se reconstruye un esquema y de hecho pega un salto electoral. No digo que los votos eran de Alberto, empezamos a pichulear eso, qué sé yo, pero se genera un clima, un espíritu. En el fondo las elecciones no son un rompecabezas, es un espíritu que encarna, ¿no? En esa voluntad electoral. Y se reconstruye con más fuerza. Bueno, Alberto no pudo, no tenía, como decía Pablo Touso, mi amigo, ¿no? Era más manager de la coalición que líder. ¿No? Y una presidencia es un liderazgo, ¿no? Digamos, todos los presidentes, Alfonsín, Menem, Duhalde, Cristina, Néstor, Macri, son locos, son líderes, Milei, líderes, ¿no? Que cumplen una misión histórica. Alberto no la entendió, no la vio y se le pasó el tren. Pero ahora ocurre algo parecido. A mí me da gracia porque yo siento que Axel Kicillof fue mentor de muchos de los, si querés, incluso desaciertos ideológicos de Cristina, ¿no? Es un mentor de muchas ideas económicas que definen al cristinismo. Pero también se puso arriba, se subió un autito y juntó los votos solo. Y es un poco hijo de nadie. Es hijo de nadie. No es portador, no tiene una familia trágica, no tiene una familia de la sangre azul peronista, no tiene nada. Un muchacho solo que se subió a un auto y juntó los votos en nombre de Cristina. Pero en toda la provincia, entonces fue al culo del mundo de la provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso tiene un mérito. Y él dice, bueno, soy yo. Cristina es una mujer. Entonces, ahí creo que hay un zamarreo. En lo ideológico me resulta inverosímil el debate. Creo que y además la interferencia que hace Máximo me parece toda desafortunada. Pero tiene una lógica de poder. Y en el fondo la lógica de poder deja demasiado al desnudo el poder, que es, si no somos nosotros, no es nadie. Y ustedes no pueden ser. O sea, quiero decir, Cristina sabe sus límites. Entonces está en una situación muy paradójica. Sabe que ella no puede ser, sabe que tiene que darle poder a otros y no se banca el poder de otros. ¿Cómo se resuelve? Se resolvió de una manera con el Frente de Todos, rompiendo el gobierno. Se rompió. Se hizo nunca, o sea, el kirchnerismo que se fundó sobre la reconstrucción de la autoridad presidencial destruyó una autoridad presidencial. Alberto hizo su parte, para destruirla, digamos. Pero el que puede pretender resolver esa ecuación es Máximo. Pero bueno, ¿le da? No, bueno, por eso. Si no, como decir, el que me pretende, dijo mi mamá no es que el voy a pretende. ser presidente. O sea, eso no es un mandato. O sea, hay que salir. No sos el aura de ricotera del misterio. No, tenés que salir y hablar con la gente. O sea, reconstruir. Kirchner se caminó el país.
se sentaba a almorzar con Mirta Legrand. Y la instalación del kirchnerismo tiene, no digo que todo se haga del mismo modo, no digo, no sé, en Mirta Legrand pues no ir, yo qué sé. Pero hay una parte que hay que hacer una tarea. No es por mandato divino, hay que hacer una tarea. El político tiene que pisar el llano, caminar. Eso es lo que hizo Axel. Esa es la diferencia. Ese es el fondo de la diferencia. ¿Cómo se soluciona eso? Clave para vos, para la Pero es que oposición. lo que pasa es que eso encierra otro problema. Y es que eso es una interna de una versión del peronismo que achicó al peronismo. Y ese es el otro problema. Que es para mí el más importante. Porque el otro es una disputa de poder. No es la primera ni la última. Hay gente que se pelea, digo, cada discusión de poder digo, no tiene una dimensión ideológica. ¿Viste? No viene con un libro. Hay gente que, ¿por qué se peleó Vidal con Macri? Una cosita así, ¿no? En algún momento los halcones y palomas, Larreta, yo qué sé. Mirá Macri, primero fomentó a Larreta contra Michetti, después fomentó a Burri contra Larreta, ahora se pelea con Burri. Macri, otro caso que decís. Y ahora se ha peleado con Milei, o sea, un tipo que el dueño, o sea. Que en el fondo, la era Milei, que vos me preguntabas, Cami, es como una irrupción que pone a temblar las dos coaliciones. Y acá hay una cosa que también me queda pendiente en la respuesta. Nosotros nos convencimos que la Argentina estaba bien porque la política estaba bien, ¿no? Es decir, era mal pero representado. No era como... Hay coaliciones, las coaliciones son sólidas, hay alternancia en el poder, hay políticos con representación, son minorías, entonces necesitan hacer paquetes de alianza, qué sé yo. Y era como si el único médico, vos podés ir a ver al urólogo, al oftalmólogo, no, el único médico al que íbamos a ver era el politólogo, que decía, che, la política no, pero... Y el declive era socioeconómico. Claro, ese es el tema, ¿no? Hay como un alejamiento total de la gente, o sea, del pueblo, ¿no? Porque me parece que esto es lo que Milei vino a representar, como que hay un agotamiento de las clases políticas, que es algo que da la sensación que aún así seguimos hablando siempre de los mismos nombres. Sí. Y la sociedad ya dejó entrever que en realidad no quiere saber nada con esos mismos nombres. No. Entonces, ¿surgirá algo nuevo de ahí? No es solo Bueno, no es solo la sociedad, o sea, no es toda la sociedad mostró que no espera nada. Yo creo que es más grave, porque supongamos que sería un rechazo, el 90% de la sociedad dice no a la clase política, y bueno, si mirás números no da eso, da menos que eso, y uno diría, aún Macri, aún Cristina tienen su espacio, ¿no? Obviamente, y su estructura, digamos, que constituyó para mucha gente una estructura de sentimientos, una ideología, una identidad política, Milei lo va generando, se hace camino al andar, ¿no? Digamos. Está en la primera etapa, ¿no? No es lo mismo en una campaña que en un gobierno, los resultados, etc. Pero la sensación es la desesperanza, ¿no? La desazón, más como, bueno, tengo a quién votar, pero sé que nada va a cambiar. Son discusiones que están por fuera de lo que realmente se pide. Sí, y esa parte es la más... Por eso a mí me parecía que cuando hablaba del achicamiento del peronismo, es decir, bueno, ¿cómo regenerar expectativas? Bueno, ahí sí diría con melodías, ¿no? Pero melodías en serio nuevas. ¿No? Es decir, porque si no, la Argentina pareciera una discusión dentro del AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, casi todos son porteños, los jefes de gobierno, no hacen trueque, ¿viste? Porteños que saltan a la provincia, sí. Bonaerenses que saltan a la Vuelven ciudad. A cambiar ¿Viste? Una especie de swinger, ¿no? Política swinger, como decía, política swinger del área metropolitana. Bueno, está bien. Ahora, la Argentina es más grande. ¿Y el peronismo que vio en Milei a Perón? Pero ¿quién vio a Milei a Perón? No, yo creo que vieron una interpelación más al trabajo, al laburante. Yo creo que Milei hizo una campaña con mucha fuerza de abajo. Y el tipo hizo una campaña... Es decir, cuando hablábamos de la pandemia, me quedó pendiente esto, pero lo digo así. Era como este subrayado, ¿no? Entre los que se sostienen a sí mismos, ¿no? Como decía un amigo, un viejo pescador, ingeniero Guay, decía, soy del partido de mis brazos. ¿No? Es decir, los que laburan, y aquellos que tienen... Y visto por estos que laburan, sector privado, que son cuentapropistas, emprendedores, que laburan en informalidad, que no saben, que no están adentro de un sindicato, que no tienen derechos, o sea, todo eso, como decían antes, los desafiliados, miran a los afiliados, a los que están bajo un régimen y también a los que trabajan dentro de la órbita estatal como privilegiados. Y eso se marcó, se subrayó mucho. Entonces hay un tipo de trabajador, cuentapropista, solitario, que junta morlacos, que viene de algún país, que trata de girar dólares, que se las rebusca todo el día arriba de la moto, la bici, que se configuró en la especie de el mito obrerista de Milei, la caja rápida.
mito y realidad. Bueno, y esa gente sí. Entonces, seguramente habrá muchos peronistas que ven en Milei eso, ¿no? Un líder desafiante, algo nuevo. Y es Sí. verdad, había citando a Germani, una masa en disponibilidad para votar a Milei, ¿no? Por lo menos para votarlo, vamos a ver cuánto dura. Perón agarró una masa en disponibilidad y le hizo una revolución. Puso camisa al laburante, que mire a los ojos al patrón, una revolución que tiene todas las capas, ¿no? Leyes y costumbres transformó, ¿no? Igualable, igualable. Le dio un piso de dignidad a la Argentina que puede romper. La temporalidad preferida de paritarias es el futuro. Si las elecciones fueran mañana, ¿hay tanta oposición como tanto dirigente opositor al gobierno? ¿O va a haber ahí una confluencia de un peronismo con los gobernadores, el kirchnerismo y todo lo que Moreno, todo lo que va representando hoy la oposición? Bueno, ¿Se a mí, puede a mí confluir, me digo? gustaría, sí, a mí me gustaría un peronismo del interior. Yo soy más porteño que vivido nada. Pero me gustaría un peronismo que se reconstruya de adentro, ¿no? Desde lejos, por decirlo así. Que rompa un poco esta inercia metropolitana. Me gustaría. ¿Qué significa eso? Porque decirlo es fácil y pensarlo es más difícil. Un Mesías que venga de No, del interior. está bien. Condiciones para eso son difíciles, ¿no? Hubo un Menem o un Kirchner, ¿no? Condiciones para eso no son tan fáciles. Pero creo que hay una necesidad, ¿no? de volver a abrir el juego y de expandir el mapa, ¿no? Me parece que el peronismo de Córdoba, en la región centro pasa algo, que son los que ponen los dólares, donde está la economía que genera dólares, los exportadores. Me parece que el peronismo puede, o podría, o la política del peronismo podría repensar su vínculo con el sector exportador y ni hablar con el campo. Me parece que hay discusiones que dirigentes que deberían formar parte de. O sea, yo lo que veo, si es Kicillof, Cristina, Máximo, Moreno, lo veo como microclimático. Lo veo como todo adentro de lo mismo. Y eso no me gusta nada, me preocupa. Si hubiese otra cosa realmente más amplia, ¿no? Veremos qué pasa en Córdoba. Córdoba está viviendo un proceso muy provincial muy particular. Hay un nuevo gobernador. O sea, había un viejo esquema del cordobesismo. De la Sota era una provincia que no era nada peronista o que no era automáticamente peronista, nada que ver con la provincia de Buenos Aires, se armó un peronismo particular. Bueno, ¿qué pasa en la política de Santa Fe? ¿No? Con todos los problemas de Santa Fe, ¿cómo se llegó tan lejos con nada? Terrible. Es como si hay que mudar Rosario a Lamba para que le den bono, para que sea tema nacional. ¿Viste? Pues ahora hay que esperar que maten un playero o un chiquito para que se vuelva a nacionalizar, ¿no? Porque eso también son los defectos, ¿no? A veces decís, ¿qué significa que la política preste atención solo a una región o que se autocentre? Que haya descuidos institucionales. ¿No? Y eso es un riesgo. Martín, muchas gracias por haber venido. Te vamos a seguir invitando, obviamente, porque tenemos mucho más para analizar al vivir en el mejor país del mundo. Bueno, la pasé Gracias. muy bien y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Momento económico en Paritarias Libres, acordando con ideas, con nuestro ministro, el señor Axel Arias. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Sabes qué? La otra vez escuchaba mucha gente que decía que para entender la política argentina tenés que entender la economía también. Y estos días estuve haciendo un esfuerzo, pero casi sobrehumano, por entender, escuchando una y mil veces mismos economistas, y no entiendo nada. Estoy empezando a pensar en que también es una estrategia que no entendamos nada, o no. O vos que estás ya más en el palo, decís, no, hay alguna manera de explicar esto que parece que es, no sé, un trabalengua. Dos cosas. A mí me parece que igual en Argentina todos entienden bastante. Como que desde alguien que sabe, como una señora que nunca vio nada de economía, sabe que tiene que comprar dólares. Eso ya es un montón para Claro. resguardar los ahorros. Pero a la vez lo que decíamos en el primer programa, ¿no? ¿Viste? Cuando no entendés o cuando te explican algo y no lo entendés porque te están haciendo trampa. Claro. Y más si te lo explican o si te lo anuncian los fines de semana.
Bueno, que es lo que pasó nuevamente en nuestro hermoso país, que no te da respiro, acá no hay fin de semana, no hay nada. descanso ni nada, es más cuando estás por festejar ahí una copa, viene ¡pah! Anuncio ahí económico, Sí. y queremos que nos expliques entonces qué fue lo que anunció el gobierno. A ver, nosotros, esta es la sexta columna, de las 5, 2:30 hablamos del dólar, o sea, es un problema real. El sábado tuiteó Milei y tuiteó Caputo un nuevo manejo del dólar para, no tanto para acumular reservas, sino para sacar pesos del mercado. A ver, veníamos hablando del dólar, veníamos hablando de cómo estaba aumentando, de cómo el blue estaba yéndose a 1.500 pesos, el contado con liqui también. En principio para el gobierno no era un problema, después lo empezó a hacer porque como también hablamos nosotros, que haya tanta brecha, eso impacta en los precios, impacta en la inflación, impacta en las expectativas de inflación, e impacta en las expectativas de evaluación, y hace también que quienes exportan no liquiden sus dólares y quienes importan quieran importar más rápido, sabiendo que en poco tiempo el dólar puede aumentar y no pueden O llegar a sea, comprar. el aumento del dólar no, con el superávit Ujú. y con la circulación, sacando el peso de circulación, no basta para poder bajarlo. A ver, O para poder bajar la inflación en ese caso. a ver, vamos a explicar la medida que tomaron y después vamos a eso. ¿Qué pasa? El Banco Central tiene que acumular reservas. Esas reservas básicamente las acumula comprando dólares de los que exportan, ¿sí? Tiene que acumular, perdón, para pagar deuda, ¿no? En lo Para pagar inmediato. deuda, ahora eso también lo vamos a ver, pero también para tener un colchón de reservas para que no haya tanta volatilidad en el precio, ¿no? Claro. Entonces van al mercado único libre de cambios, ellos compran al dólar mayorista, que es casi el dólar oficial, 950 pesos. Ahí juntan reservas. ¿Qué pasa? El contado con liqui se estaba yendo el precio, entonces ese es otro mercado, es un mercado financiero donde la gente también puede comprar dólares a partir de una operación de compra de acciones y bonos, y ese tiene otro precio, que tiene un precio de 1.500 pesos, muy parecido al blue. Para el que no tiene Sí. el contacto del nombre contado con liqui, es muy parecido al blue. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, yo voy a comprar los dólares por el mercado único libre de cambios a 950 pesos, y esos dólares, el Banco Central lo que hace es imprimir pesos cuando compra esos dólares lo compra con pesos. Porque vos exportaste, liquidás los dólares, vos me das los dólares a mi Banco Central, yo te doy pesos, al precio de 950 pesos el dólar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El gobierno cree que esos pesos que emite generan inflación y a la vez generan presión en el dólar. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, voy a hacer esto. Estos dólares que yo compré los voy a vender al contado con liquidación a 1.500 pesos, y con eso recupero los pesos que yo imprimí para comprar los dólares al exportador. Como hay una diferencia de precio del dólar que compra a 950 y lo vende a 1.500, Eso lo guardo. me guardo que es más o menos el 30% de los dólares que yo compré, ¿sí? O sea, no estoy vendiendo todos los dólares que yo compré, estoy vendiendo el 70%. El otro 30% me lo quedo para mis reservas, ¿sí? Y a la vez yo saco los pesos del mercado que imprimí, ¿sí? Sí. Eso para el gobierno es, saco los pesos del mercado, no hay presión en la inflación y no hay presión en la compra de dólares. ¿Qué es lo que resigna el gobierno? Comprarme las reservas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, al no tener entrada de dólares por exportaciones, como hablábamos hace poco, el campo no le está liquidando los dólares que ellos esperaban, no están teniendo inversiones, no están teniendo préstamos de afuera, entonces dicen, bueno, ya me resigne a aumentar las reservas. La única que me queda es, como no voy a aumentar las reservas, lo que hago es sacar peso del mercado, y con eso le saco presión al dólar. Básicamente el Caputo está haciendo un rulo. El rulo que hacen los trabajadores que van comprando dólares y lo venden al blue para tener una diferencia, bueno, lo está haciendo el gobierno nacional también. Esto que dice que no se liquida lo que se esperaba desde el gobierno, ¿no se liquida porque no se puede o porque hay una decisión de no liquidarlo? Bueno, eso un poco también lo charlábamos hace unas columnas, que hay una decisión de los exportadores a no liquidar porque saben que el dólar está barato. Al exportador le dan, el dólar oficial está a 950 pesos, los exportadores lo que pueden hacer es liquidar el 80% por dólar mayorista, 950, y el otro 20% a 1.500 pesos al contado con liquidación. Bueno, hoy está un poquito más bajo, pero más o menos eso. Entonces no terminan ganando los 1.500 pesos del valor que está el dólar real, no le dan todos esos pesos. Entonces
el exportador toma la decisión de no liquidar todo o liquidar solo lo que le conviene liquidar para cubrir costos o para vivir, y el resto se lo guarda esperando una futura devaluación. Los Pero digo, especuladores. si yo saco de circulación pesos, Sí. los pesos, lo estoy emitiendo, no me genera inflación. ¿Eso cuánto se puede mantener hasta que entre plata? Porque estimo que deben estar esperando el triunfo de Trump en diciembre, Ujú. la renegociación con el FMI y demás para la entrada de dólares, entrada de inversiones, pero ¿cuánto se puede mantener ese rublo que vos decís sin que genere inflación igual o creo que hay una diferencia entre la brecha? Claro. Hay dos cuestiones. Para mí es una decisión a corto plazo para bajar. Bueno, los primeros días funcionó. Ya después, el miércoles vimos que empezaron a subir de vuelta el dólar blue y el contado con liquidación. Un poquito, no tanto como lo que había bajado, pero es un poquito para bajar el precio del dólar, bajar las expectativas. Pero no se puede mantener tanto tampoco porque está bien, vos sacás los pesos de circulación. Pero después el gobierno lo que tiene que hacer también es pagar vencimientos de deuda en dólares. Es decir, vos estás sacando pesos, pero tus reservas igual van a bajar mucho cuando vos tengas que pagar la deuda en dólar. Entonces, ¿qué vas a? Para netearlo otra vez vas a tener que sacar pesos. Y es como algo de nunca acabar. Vos lo que tenés que hacer es acumular reservas. Ahí, Rama, si puedes poner el gráfico de los pagos que tiene en dólares el gobierno. Ahí vemos que en 2024, más o menos 12 mil millones de dólares. ¿Sí? 2025, 17 mil millones de dólares. 18, bueno, vemos que en el 2028 se va a 25 mil millones de dólares. Hoy el Banco Central tiene reservas netas 28 mil millones de dólares. ¿Sí? ¿Pero esto no lo va a buscar renegociar? Eso lo va a buscar renegociar y ahí lo vemos dividido. Hay algunas cuestiones que se pueden digamos, renegociar con los bonos y eso se pueden actualizar y bueno, va a seguir acumulando deuda. Pero bueno, hoy la foto es esa. Es decir, si hoy tuviera que pagar, no tiene los dólares. Incluso en reservas brutas tiene 28 mil millones de dólares, pero en reservas netas están negativos. 3 mil millones de dólares negativos. Entonces, es como vos decís, ¿cuánto se puede extender esto? No mucho, es una decisión a corto plazo, ¿no? Pero sí, con esta medida tampoco se puede juntar reservas. Entonces, ¿a qué es lo que está apostando el gobierno? Para mí, está apostando otra vez a lo que hablábamos la otra vez. Trump, a que gane Trump. Que yo digo que, bueno, lo que hablaban antes con Cande, ¿no? Que para mí si eso pasaba, si lo peor pasaba, el gobierno de Milei estaba complicadísimo. Siguen apostando en las inversiones, pero como también hablábamos hasta hace poco, esta decisión de empezar a atacar al contado con liquidación de esta manera, esta artimaña para bajar el dólar, también se sigue alejando el horizonte de cuándo van a sacar el cepo, y sacar el cepo es condición necesaria para las nuevas inversiones. Entonces, las inversiones y el RI tampoco pareciera que van a venir. Y después, obviamente que los dólares pueden entrar por inversiones, por deuda o también por exportaciones. Las exportaciones pueden mantener, pero lo que hablábamos también al principio, al gobierno le sigue conveniendo que la economía argentina siga en recesión para que las importaciones no aumenten y puedan seguir teniendo ese saldo comercial positivo. Entonces, están apostando a eso, pero va a estar complicado, Para mí el camino es mayor recesión y mayor ajuste. Hay también muchos economistas en estos días hablando, mismo quienes eran asesores o lo siguen siendo, o ya no sé qué pasó, porque como que se van invitando a correrse, otros dicen que se les mezclan con sus negocios personales, como en el caso de Spotorno. Pero hay muchos que dicen que esta lectura del gobierno no es la correcta porque en realidad lo que está pasando es que sube la inflación y no se generan reservas porque no se está mirando la productividad, como la forma de producir. Y sobre eso aún no hay ninguna medida, ¿no? No, por eso es lo que decíamos recién. A ver, pensemos productividad, por ejemplo. Sí. Hacer una ruta es productividad, Ujú. ¿sí? O sea, todo el ajuste que hizo el gobierno nacional en, por ejemplo, obra pública, eso es productividad para la economía. Y eso también se ajustó, no es solamente que estamos hablando de que la economía se cae, porque, por ejemplo, no hay cepo y los inversores no quieren invertir, sino también el propio gobierno nacional tiene incidencia en que la productividad aumente para que haya mayor cantidad de reservas. Pero sí, como vos decís, es una lectura errada y como también lo que venimos hablando, ¿no? Hay un sesgo ideológico muy fuerte porque están atando todas las decisiones a lo que creen ellos es una sola razón para la inflación y para el precio del dólar, que es
la cantidad de plata que hay en el mercado, que es un problema pura y económicamente monetario, no viene por otro lado, no se puede solucionar por otro lado para ellos. Que el ajuste para ellos es eso, es bajar la cantidad de emisión monetaria. Por eso ajustan en la obra pública, en el Estado y demás. Pero salieron algunas encuestas esta semana en donde la inflación deja de ser un tema importante para la población y empieza a ser la recesión económica, la pérdida de empleo, el cierre de fábricas y demás. ¿Eso puede complicarlo hasta fin de año el gobierno? Y para mí sí, porque además, la recesión genera desempleo. Sí o sí, genera pérdida de puestos de trabajo. Y me imagino también que va a haber como un impacto social. El año pasado sí era un problema real la inflación para toda la población argentina. Tuvo gran influencia en las elecciones, en el resultado de las elecciones. Pero si la inflación deja de ser un problema y la gente se empieza a quedar sin trabajo, bueno, hay que ver cómo impacta socialmente y también cómo impacta en el gobierno, porque si ya estamos viendo encuestas que vienen hace un tiempo, hace quizás un mes que vienen diciendo, che, el problema no es más la inflación, el problema es que la gente tiene miedo de quedarse sin laburo, pero el gobierno sigue creyendo únicamente que tiene que arreglar cuántos pesos hay en el mercado para bajar la inflación. Bueno, es como que está perdiendo el foco, o no sé si perdiendo el foco, sino que ellos pura y exclusivamente creen que con eso lo van a solucionar, no importa cuál sea la preocupación de la gente, ¿no? De hecho, Milei diciendo cero pánico, como que cuando escuché cero pánico me dio pánico, en realidad, ¿no? Porque si no hay cero pánico, ¿por qué lo estás diciendo? Y también te quería preguntar si tiene algún tipo de explicación esto que dijo Milei cuando anunció estas medidas que decía, vamos a restringir los pesos, es como darle un revólver a alguien sin balas. ¿Cuál sería esa metáfora? O sea, ¿dónde entra el revólver? ¿Dónde van las balas? ¿Qué haríamos? ¿Dónde estamos nosotros parados también en esa situación? A ver, yo lo que me imagino con esa declaración, contextualizándolo con el tema de los pesos, es los pesos que hay en el mercado, yo solamente los voy a dar los pesos justos y necesarios para que la gente los use en lo que lo tiene que usar. Es decir, si vos laburás si vos tenés un laburo que ganás poco, ganás, no sé, 500.000 pesos, bueno, vas a tener que pagar alquiler, vas a tener que comer, vas a tener que pagar los impuestos y no te va a alcanzar para más nada de lo que no lo tengas que usar. A mi criterio el criterio de mi ley de cómo piensa la economía. Es decir, vos con eso no tendrías que poder comprar dólares, no tenés que tener un resto para comprar dólares. Solo tenés que usar para el consumo que te da y que es un consumo que a mí no me genera inflación. O sea, estamos a nada de hay que ducharse en 3 minutos. Bueno, ojalá que no. A mí me gusta una ducha más larga. ¿Dónde y cómo viste la final? La vi con amigos, comimos unas pisitas con mis amigos, tomamos una birrita, uno se tomó un vino solo, estuvo medio complicado, después un domingo a la noche tomás un tubo solo, pero la vimos con amigos, mucho frío, en Tapiales, en La Matanza, en la Suiza de La Matanza. Y la gente salió a festejar, a mí me dio un poquito de frío salir a festejar, así que bueno. ¿Te preguntaron sobre economía ahí o no? No, con mis amigos no hablamos de ese tema. Hablamos bastante de economía y de política, pero bueno, ese día era para ver la final nomás. Totalmente. Y a tus Axelitos que están ahí del otro lado dando vuelta. Cada vez son más. Cada vez son más. Cada vez son más. Y entonces, ¿qué te parece si también los sumamos a esta búsqueda de nombre de columna? El otro día me dijo la CM que hubo propuestas de nombre. ¿Cuáles eran? Sin reservas. Espectacular. Riesgo País. Espectacular. Y no es Timba. No No es Timba. Así que va a tirar una encuesta en Instagram seguramente o en Twitter, vamos a ver, para que elijan el nombre. Genial. Recordamos las redes sociales entonces, ya que estamos, que en Instagram, en TikTok nos pueden buscar como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y en YouTube desde ya también como Paritarias Libres. Sí. Gracias, Axel. Vamos a ver si para la semana que viene ya tenemos entonces el nombre elegido. Buenísimo, nos vemos. Gracias. Llegamos al final del 6º programa de Paritarias Libres, acordando con ideas y de repente Epa. magia. Epa, apareció. ¿Qué pasó? Se están preguntando. ¿Cayeron en el alcoholismo? No hay que No hay hacer canje, eso. no es canje tampoco. Tampoco es canje, podría hacerlo si Podría alguien está hacerlo. interesado también, pero esta es con la nuestra. Pero lo que queremos hacer en este cierre de programa, además de invitar a quienes están del otro lado a que se sumen a las redes sociales, obviamente buscándonos
en Instagram, en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y en YouTube como Paritarias Libres, acordando con ideas. Ahí se tienen que suscribir, además, poner la campanita, me gusta, comentar. Estamos esperando que hagan eso porque la idea es que haya un ida y vuelta y porque creemos realmente que cuando se juntan las personas es cuando surgen las mejores cosas y obviamente que de eso también viene la amistad. Claro ¿no? que sí. De ahí viene la amistad y por eso este programa lo queremos cerrar celebrando por anticipado el 20 de julio, que es el Día de la Amistad, brindando con el equipo de Paritarias Libres. Así que invitamos a todas las personas que dan vida Vamos. a este maravilloso producto a que se sumen. Vamos, amigos y amigas. Amigos, amigas, por favor, agarren lo que les guste. Hay uno que no sé, pero bueno. Vamos. Con la copita. Ahora, y en este momento, bueno, quedo sentada, parezco Mirta. Agarro, Ahora sé que qué vamos le falta. así. Parece la mesa de cumpleaños de 15. Parece mi cumpleaños de Vení, Totito. de 30. Bueno, Toto, vení, Toto, vení, Toto, vení. Deja Vení, Toto, filmando vení. y vení. Vení, Toto. A pesar de que no trajo nada de Argentina y tiene el campeón de Qué Chaca, grande, pero lo tío. dejamos igual. Ahí entramos todos, entramos todas. Salud, gente querida. Salud, que viva gente. la amistad. Salud. Feliz día del amigo, del amigo. Están pasando cosas. Que seamos muy felices y nos vemos la semana que viene en Paritarias Claro que sí. Libres. Salud. Gracias.